¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Cascabel en 13. ¿Qué hará mañana Puigdemont? La cita es a las 6 de la tarde en el Parlamento de Cataluña. Dentro, en el interior de ese Parlamento, los alegres, combativos e irresponsables antisistemas de la radical formación comunista CUP van a empujar a Puigdemont al precipicio de la declaración unilateral de independencia. Le están presionando para ello. Y fuera, la ANC, la Asamblea Nacional Catalana, el brazo ejecutor de esas políticas de la Generalitat en la calle, calentará a los alrededores del Parlamento con la presencia de miles de personas a las que está llamando ya desde esta tarde para que mañana se concentren frente al Parlamento y presionen a sí mismo para que se produzca esa declaración de la República Independiente de Cataluña. Entre unos y otros golpistas e irresponsables que siguen jugando con fuego, se encuentran aquellos que han reculado un poco, quizá mojados por el baño de realismo que le están dando primero los bancos, luego muchas empresas, que siguen saliendo por patas de Cataluña. Esta tarde han anunciado, por ejemplo, su cambio de sede social. Abertis, la inmobiliaria Colonial, han venido a Madrid ambas, entre otras muchas, huyendo de la inseguridad jurídica y de la inestabilidad que está produciendo todo esto. Y así mismo hay que hablar de ese cerca de 1 millón de ciudadanos, esa inmensa mayoría silenciosa y silenciada, que ayer anegaron las calles de Barcelona con banderas de España y de Cataluña, con gritos contra la independencia y a favor de la democracia, de la convivencia en paz y de la unidad constitucional de España. Y después de todo esto, ¿qué hará Puigdemont? ¿Se lo pondrá más fácil aún a los jueces, como hoy recordaba el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado? Escuchen lo que decía. Vimos que el pasado día 6 pasó sin pena ni gloria el 83 aniversario de la declaración de independencia por parte de Compain. Yo creo que la historia no hay que repetirla y esperemos que mañana no se declare nada, porque a lo mejor el que lo declare acaba como el que lo declaró hace 83 años. Pues mañana a esta hora habremos salido de dudas y sabemos si, por ejemplo, no hay más salida que el 155 de la Constitución, que tendrá que aplicar el Gobierno a este desafío, que me temo, si Puigdemont sigue hasta el final, va a generar mucha tensión y situaciones desagradables en la calle. Por eso, esta noche hablaremos con Carlos Herrera, la voz de las mañanas de la cadena COPE. Con él analizaremos y comentaremos la situación y trataremos de responder a algunas de estas cuestiones. Cuestiones sobre las que también hablaremos con José Luis Pérez, al que ya tenemos en Barcelona. José Luis, a menos de 24 horas para la intervención de Puigdemont en el Parlamento, ¿qué se está diciendo? ¿Qué crees tú que va a pasar mañana? Buenas noches, José Luis. Hola Antonio, muy buenas noches. Pues mira, yo creo que el ambiente que se respira aquí a las puertas del Parlamento se puede resumir con una palabra. La palabra sería incertidumbre, porque como muy bien estabas explicando, a menos de 24 horas, esa comparecencia será a las 6 de la tarde, nadie se atreve a aventurar qué es lo que va a decir Puigdemont aquí en el Parlamento. Sabes que ha convocado bajo un epígrafe lo suficientemente amplio como para que quepa prácticamente todo. Dice que va a hablar simplemente de la situación política en Cataluña, pero efectivamente, como algunos indicios pueden indicar que estaría pensando en retrasar la declaración unilateral de independencia. Los independentistas más radicales, la ANC, la CUP, han convocado aquí, en esta calle en la que nos encontramos para mañana, una manifestación para que sea mañana mismo cuando se declare de manera unilateral la independencia y se cree la República Independiente de Cataluña. Bueno, luego volvemos, José Luis. En este estado de cosas, aún tendremos tiempo para evaluar la encuesta sobre intención de voto que hoy ha publicado ABC, influida sin duda por la crisis abierta por el separatismo catalán y que sitúa al PP como ganador de unas elecciones, eso sí, perdiendo escaños y votos, mientras sube Ciudadanos y desbanca de la tercera plaza a Podemos, que empieza a dejarse muchos apoyos electorales y también diputados, quizá por esa estrategia populista y errática de su líder, Pablo Iglesias. Susana Ollero, buenas noches. Pues sí, Antonio, ya hemos conocido esa primera encuesta de intención de voto celebrada después del referéndum del pasado 1 de octubre. Y los resultados son sorprendentes. Ciudadanos sumaría 17 escaños en el Congreso de celebrarse ahora mismo las elecciones generales, pasando hasta una tercera posición por delante de Podemos. El resto de partidos, todos ellos perderían votos y escaños en el Congreso. Lo veremos después con el responsable de la empresa que ha realizado esta encuesta, Narciso Michavila, hoy en el plato. Muy bien, Susana. Y en el barómetro, la pregunta que esta noche vamos a plantearles, de eso se encarga Paola Sánchez. Buenas noches, Paola. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues cuando faltan 20 horas para que ya el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, comparezca en el Parlamento
Y haga lo que haga, porque esa es la cuestión de la noche, no sabemos qué es lo que va a pasar, por eso nosotros la pregunta es ¿qué es lo que va a pasar mañana? Y la pregunta se la vamos a poner así de sencilla: ¿sí cree usted que se va a declarar mañana la independencia cuando vaya el señor Carles Puigdemont al Parlamento? ¿Creen que sí o creen que no? Bueno, pues como siempre tienen ustedes dos teléfonos, dos respuestas, el sí en el 905-85501, el no el que acaba en 002, y la forma de participar pues la de todas las noches. Tienen esa cuenta de Twitter hoy acompañándolo del hashtag #alcascabel 9O, así que ya pueden empezar a mandarnos también WhatsApp a ese teléfono que les vamos a poner en pantallas, a llamar, a contestarnos a la pregunta y a decir todo lo que opinen durante el Cascabel. Son las 10:10 de la noche, enseguida vamos a recordarles esas claves de la actualidad del día. Ambrosía Stirma patrocina este espacio. Como antes les comentábamos, en menos de 24 horas, a partir de las 6 de la tarde mañana, la expectación estará depositada en el Parlamento de Cataluña. Allí a las 6, Carles Puigdemont va a comparecer en el Pleno para presumiblemente declarar la independencia de Cataluña. Presumiblemente, nadie puede asegurar qué va a hacer. En cualquier caso, será el primer pleno que se celebre después del 1 de octubre, pese a la prohibición del Tribunal Constitucional. Vamos de nuevo con José Luis Pérez a Barcelona para conocer ya todos los detalles en relación con lo que se está preparando mañana en Barcelona, donde él se encuentra precisamente, ahí, en las inmediaciones del Parlamento y dentro del Parlamento. Bueno, ¿qué es lo más probable, Antonio? ¿Qué es lo más probable que ocurra? Porque ya decíamos hace un momento que todas las hipótesis están abiertas. Bueno, a esta hora parece lo más probable que Puigdemont lo que haga mañana a partir de las 6 de la tarde aquí en el Parlamento es una declaración no de independencia, sino que estaríamos hablando de una declaración sobre la independencia. De nuevo, las sutilezas del lenguaje. ¿Y qué querría decir eso de la declaración sobre la independencia? Pues que posiblemente, insisto, todo es en condicional, posiblemente Puigdemont lo que haría sería abrir un nuevo periodo constituyente. Venimos diciendo que en las últimas horas se han apuntado algunos indicios que indicarían que está rebajando al menos la inmediatez de esa posible independencia de Cataluña. ¿De qué indicios estamos hablando? Por ejemplo, lo que ha ocurrido durante unas horas en TV3, en la televisión pública catalana, que en la emisión en directo de una entrevista previamente grabada al presidente Puigdemont omitió una frase en la que el presidente decía que habría que aplicar la supuesta ley del referéndum que obligaba a esa independencia después del referéndum. La frase que se omitió durante unas cuantas horas en TV3 fue en concreto esta. La declaración de independencia está prevista en la ley del referéndum como aplicación de los resultados. Por lo tanto, aplicaremos aquello que prevé la ley. Que preveu la llei. Lo cierto es que esa frase ahora ya está perfectamente accesible en la web de TV3, que ya ha dejado de omitir algo que en algunos momentos se consideró como ese indicio de que seguramente o de que posiblemente Puigdemont había dejado a un lado la posibilidad de una declaración unilateral de independencia que, insisto, todavía no se puede descartar en absoluto. En todo caso, en las últimas horas también Puigdemont ha recibido presiones de todo tipo. Incluso estas declaraciones que vamos a escuchar de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que esta misma tarde decía que el resultado de ese referéndum del 1 de octubre no es suficiente como para esa declaración, como para llevar adelante esa declaración unilateral de independencia. President Puigdemont, entiendo muy bien que el momento actual no es sencillo, pero estamos ante un momento excepcional y hoy más que nunca hay que pensar en el conjunto del país y no precipitarse. No nos podemos permitir poner en peligro ni la cohesión social ni las instituciones catalanas. Presidente Rajoy, como bien sabe, usted y yo tenemos muchas diferencias, pero le pido por responsabilidad de Estado y porque la población no quiere más tensión que contribuya a desescalar la tensión. Le pido que descarte aplicar el 155 y le pido que revierta de manera inmediata la intervención actual de las instituciones catalanas. Bueno, volvemos ahora después a Barcelona. En cualquier caso, en todo caso, si el Gobierno tiene que responder de forma contundente ante esa declaración de independencia, si esta se produce, en esta ocasión, Susana Ollero, no va a estar solo el Gobierno, ¿verdad? Así es, no va a estar solo porque el PSOE, al igual que Ciudadanos, va a apoyar al Gobierno en su respuesta a la declaración unilateral de independencia. Por otra parte, Esquerra ya la da por hecha.
habrá que tomar medidas y esa decisión será del Gobierno de España. Vamos a buscar que otros nos acompañen, pero ya le digo, no se va a quedar sin respuesta. Apoyaremos la respuesta del Estado Social de Derecho ante cualquier intento de quiebra unilateral de la convivencia entre españoles. Que el Gobierno de España tiene que poner las urnas y poner seguridad a todos los catalanes, garantizar la convivencia y evitar escenas como las que vivimos en los últimos días los que somos catalanes. Parlamento, esto va a tomar forma, como decíamos, vamos a oficializar estos resultados y por lo tanto a constituir o a poner sobre la mesa la constitución de esta nueva república independiente, democrática. Esta inseguridad jurídica, esta inestabilidad política que ustedes observan y la posibilidad de que efectivamente pudiera declararse esa independencia ha hecho que la fuga de empresas de Cataluña al resto de España no pare, no se detenga. En total 20 empresas, muchas de ellas ligadas al IBEX 35 y también a la bolsa española, son empresas cotizadas, han salido ya. José Luis, tú que llevas varios días en Barcelona, ¿qué están diciendo los empresarios con los que has hablado sobre todo esto? Pues mira, hoy hablamos de Abertis, de Colonial, de San Miguel, otras como por ejemplo la que fabrica Colacao se lo está pensando, pero es que los empresarios te dicen que habría cerca de un centenar de empresas dispuestas a irse de inmediato, que se están planteando ya irse de inmediato de Cataluña. No solo eso, esta mañana hablábamos con los responsables de algunos hoteles que nos confirmaban que estaban teniendo muchas peticiones de cancelación de reservas, no ya para estos días, sino peticiones de reservas importantes para la campaña de Navidad. Estamos hablando de un sector importantísimo, tan importante como que Barcelona es la segunda ciudad más visitada de Europa. Por tanto, la preocupación es máxima. Hay que añadir además, por ejemplo, testimonios como el que recogíamos esta mañana con Herrera en COPE, el presidente de Freixenet. Freixenet, que es una de esas compañías que ya han decidido marcharse de Cataluña, su sede social de Cataluña, y que en todo caso están notando ya también como en algunos puntos de venta se resienten sus productos. Escuchen. Ha habido reacciones, pero esto ya las hubo hace 15 años, cuando el señor Carlos Rovira se dedicó a hacer declaraciones que no tenían ningún sentido. Y entonces pues también hubo reacciones y se perjudicó contra toda normalidad pues las ventas del Cava. Pues hablaremos después con Carlos Herrera y comentaremos además todas las empresas que esta misma tarde han decidido también trasladar sus sedes a otras partes de España, sea Valencia, sea Palma de Mallorca o sea Madrid, incluso alguna de Santiago de Compostela, alguna constructora. Sobre la manifestación de ayer en Barcelona, esa extraordinaria manifestación, probablemente la más grande que se ha visto en Barcelona, desde luego, a favor de la unidad constitucional de España y en contra de la independencia. Cerca de 1 millón de personas, así lo comentaron y lo evaluaron los que la convocaron. Gente que se ha sorprendido, como Joan Manuel Serrat, José Luis y muchos otros. Desde luego lo hemos celebrado con gran alborozo, todos los que la vivimos aquí y por supuesto los que la pateasteis por las calles de Barcelona. Sí, sin lugar a dudas, además aquí mucha gente nos daba las gracias básicamente por... Adelante, José Luis Pérez. Decía, pues sí, entren en conversaciones de verdad, sinceras, y dentro de sus posibilidades, y que antes de aplicar artículos que a mi modo de ver inconvenientes. Sí, la verdad es que anoche y durante todo el día ayer muchas de las personas con las que nos encontrábamos nos daban las gracias por haber estado en esa manifestación, una manifestación que yo creo que recargó las pilas de orgullo de esa mayoría que tantas veces se ha dicho silenciosa y que desde ayer ellos mismos decían nunca más nos llaméis mayoría silenciosa, en todo caso silenciosa, y además ahora ya hemos salido a la calle. También es cierto, Antonio, por ser absolutamente sincero, que hoy en Barcelona se ha vuelto, al menos en alguna medida, a esa normalidad de la que querían huir muchos de los manifestantes ayer. ¿A qué me refiero? Hoy he vuelto esta mañana al punto desde el que salía esa manifestación, la cabecera de esa manifestación, donde ayer me encontré con multitud de banderas españolas y señeras, algunas de ellas colgadas de los balcones. Bueno, hoy han desaparecido prácticamente por completo esas banderas nacionales de los balcones. Quedaban varias esteladas, pero no quedaba ninguna bandera nacional.
Constitucional también habían desaparecido por completo de las tiendas en las que ayer se vendían por docenas ese tipo de banderas. Quiero decir con esto que todavía, ayer también una de las personas con las que hablaba me decía, no he perdido el miedo. Hoy he empezado a perder el miedo. No es exactamente lo mismo. Hoy se ha vuelto a una realidad que es contra la que todavía muchos de los que ayer estaban en la manifestación, van a tener que combatir día a día. Bueno, Verónica Fumanal, muy buenas noches. Buenas noches, Antonio. Dime qué va a pasar mañana, a ver, venga. Bueno, no tengo una bola de cristal, pero sí que tienes información buena. Venga. Bueno, sí que es cierto que los independentistas han hecho todo el tiempo aquello que habían escrito y aquello que tenían marcado. Y en la Ley de Transitoriedad y Fundacional de la República Catalana, que se aprobó en aquellos días del 7 y el 8, bueno, de esa manera absolutamente ilegal, en el título octavo, que es proceso constituyente, el artículo 85 dice que se activa el proceso constituyente. Y eso son 3 fases, Antonio. Los primeros 6 meses es un proceso participativo, con la creación de un foro social constituyente y un consejo asesor al gobierno, que lo que hace es como una especie de lluvia de ideas de lo que tiene que ser la Constitución. Después de esto se hacen elecciones constituyentes y con un Parlamento constituyente ya se aprueba se hace la nueva Constitución y se somete a referéndum. Todo esto en el plazo de un año. Por lo tanto, la declaración en diferido no existe. O sea, que mañana no va a haber declaración de independencia. Yo considero que mañana dicen, vamos a ir con la hoja de ruta, pero sin... Exacto. Activarán la Ley de Transitoriedad y allí está perfectamente marcado. ¿Qué dice el artículo 1 de la Ley de Transitoriedad? Que Cataluña se constituye en una república de derecho, democrática y social. Y por lo tanto no habrá DUI porque no les hace falta, solo tienen que activar esta ley. Bueno, ahora entonces habrá que preguntarse brevemente, Alfonso Merlos, si esto bastará para que el gobierno tenga que aplicar el 155 y algún artículo más del Código Penal incluso, además de la Constitución. Desde luego debería bastar. Yo estoy de acuerdo con Artur Mas. Artur Mas dijo que Cataluña no está en condiciones de ir a una independencia real y mañana no va a ir a una independencia real. Hoy un periódico que no es precisamente sospechoso de haberle dado la espalda al nacionalismo, el diario La Vanguardia, dice que no es posible una independencia low cost, o que uno se va o uno se queda. Una editorial que a mí me parece interesantísimo, muy profundo y muy cuajado. Pero por responderte directamente a la pregunta ¿qué va a ocurrir mañana? Yo he estado escuchando con mucha atención a Verónica. Es muy interesante todo lo que ha dicho, pero el problema no es solamente que la DUI o la DIU, como queramos llamarla, es ilegal. El problema es que la ley del referéndum y la ley de transitoriedad jurídica en la que se quieren seguir apoyando para ir adelante, para la patada adelante, el Tribunal Constitucional, por unanimidad de 12 magistrados, ese camino también lo ha declarado ilegal. Claro. Esa es la cuestión. Con lo cual hay motivos... El mal salvoconducto, es el mal salvoconducto. Están en otra legalidad, que es la suya. Están en su ilegalidad, que ellos consideran que es muy legal. Eduardo Uriarte, brevemente también, un avance. Noches. Buenas noches. Mañana, ¿qué van a hacer? No lo sabemos. Evidentemente van a buscar trampas legales para declarar, pero no declarar la independencia. A partir de ahí, dependiendo de qué trampas legales sean esas, el Gobierno tomará una decisión u otra. Pero tan importante como eso, me parece que las cosas han cambiado notablemente, o mejor dicho, radicalmente, en la última semana. Sobre todo por la manifestación del domingo. Hay una sociedad civil movilizada en contra de la declaración unilateral. Hay mayor unidad de todos los partidos políticos y además hay una movilización, en este caso de los empresarios, de una parte fundamental de la sociedad civil catalana. A partir de ahí, el Gobierno ciertamente tiene bastante más apoyo y legitimidad para cualquier respuesta que sea necesaria. Javier Negre, buenas noches. Buenas noches. Yo creo que a Puigdemont no le queda otra que tirar hacia adelante. Le están presionando muchísimo las CUP, los antisistema, y él tiene que seguir en su vida hacia adelante. El problema es que él no esperaba esta rebelión cívica de los españoles, que salieron 1 millón de personas. Yo me siento muy orgulloso de que todos los españoles se desplazaron en distintos puntos de España y que había muchísima gente de Cataluña. No todos han llegado en AVE. Puigdemont tampoco esperaba esa desbandada de empresas, ya solo falta que el Barça también se mude ¿Te imaginas? a el Madrid. Barça y el español, ¿no? Y yo lo único que espero como español es que si mañana Puigdemont declara unilateralmente la independencia, el Gobierno actúe en consecuencia, aplique el artículo 155. He estado leyendo en algún medio que podría iniciar el Gobierno una negociación. Yo solo digo una cosa: con estos golpistas no hay que negociar absolutamente nada, ni un ápice. Vivimos en un país que hay que recordar que no cedió al chantaje de ETA cuando secuestraron a Miguel Ángel Blanco.
estos señores no se merecen ni una mínima negociación. Se han roto todos los puentes, han roto la ley, la Constitución, nos han llamado de todo a las personas que hemos defendido el orden constitucional, por lo tanto, solo merecen echar atrás este órgano independentista y si no, la cárcel está abierta para el señor Puigdemont y para el señor Junqueras. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar esta noche, inevitablemente. Antes les avanzo que hablaremos enseguida con Carlos Herrera, nuestro compañero Herrera, al que ustedes ven y también escuchan, porque se pueden ver, lógicamente, a través de internet y sobre todo escuchan en COPE todas las mañanas, y más invitados que irán desfilando hoy por el Cascabel, en una noche muy especial y muy importante, en víspera de eso, de lo que estamos evaluando en relación a lo que pueda pasar mañana en ese Parlamento y lo que pueda pasar fuera, donde la Asamblea Nacional Catalana ya está llamando a movilizarse para presionar a Puigdemont para que declare unilateralmente la independencia. Antes les recuerdo que cuando se sobrepasa la barrera de saludar ya a Carlos Herrera. Muy buenas noches, Carlos. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Encantado de saludarte. Igualmente, Carlos. Hemos suspirado y esperado tanto por una manifestación como la de ayer en Barcelona, de esa mayoría silenciosa y silenciada, que estamos celebrando desde luego con alborozo. Pero, ¿qué deberá significar esa manifestación para el futuro inmediato de este órdago separatista? Hombre, la constatación de que no hay una sola Cataluña, de que Cataluña no es un solo pueblo concreto con unas características concretas, sino que es efectivamente un caleidoscopio, un crisol, un poliedro, son muchas cosas. Es decir, la sociedad catalana es tan plural como pueda ser la sociedad española, ¿no? Y la constatación de que en Cataluña hay más gente, además de la que se manifiesta en las diadas y en las manifestaciones nacionalistas o independentistas. Es decir, había un cierto apetito de nación, de calor de gente de toda España, que es lo que ha habido en esta Cataluña, en esta manifestación básicamente formada por catalanes. Es decir, catalanes que estaban en el ropero, en la madriguera, tras los visillos, como queramos decir, pero que han sentido la necesidad finalmente de salir. En cuanto se han visto todos apoyados, han salido todos a la calle. Me ha entristecido esta mañana una llamada que has tenido en tu programa de una mujer húngara, creo, celebrando su presencia precisamente en esa manifestación, pero a la vez escondiéndose para no ser identificada. Vamos a escucharla y ahora te pregunto y la comentamos. Ahora mismo estoy trabajando y no encontraba el rincón donde meterme para poder contestar a tu llamada, Carlos. Se me oye hablar de lo orgullosa que estoy por haber podido ir ayer a la manifestación, por haber podido llevar la bandera, la señora, mi señora, y mi bandera de España. No lo puedes explicar aquí en Girona eso, Carlos. ¿Saben que estuvo usted ayer en la manifestación? Yo lo puse en mi Facebook, que hay gente de mi entorno laboral en mi Facebook que ya no está, porque en estas 2 últimas semanas se han retirado, sin ninguna provocación por mi parte, solo por escribirlo, mi sentimiento, por sentirme catalana y española, nada más. Igual que ellos se pueden sentir independentistas si quieren. Yo no cuestiono a nadie. ¿Hay gente que le ha dicho a usted, si te sientes española, no estés a mi lado? Sí que se me ha dicho. Es evidente que hay miedo al separatismo y a la fractura social que ha generado, con familias y amigos peleados. No sé si tú tienes casos conocidos próximos en ese sentido, Carlos. Sí, de amigos. Yo en mi círculo de amigos seguimos siendo amigos, a pesar de que hay de todo, ¿no? Pero hay gente que ha perdido amigos de toda la vida. Hay familias que ya no se juntan para comer la escudella todos los domingos, ¿no? Porque saben que antes o después va a surgir la controversia, ¿no? Y luego hay familias que a pesar de todo ello se reúnen, siguen comiendo y bueno, pues cada uno es de su padre y de su madre. Pero lo que decía esta mujer es particularmente doloroso. Es decir, estaba hablando conmigo y estaba ocultándose, pues yo no sé si en un cuarto de baño o en un almacén o en un ropero, es que no lo sé. Es decir, que no pueda decir que está hablando de una manifestación que con orgullo le hizo llevar la bandera de Cataluña, ¿eh? Que la gente ayer salió con la bandera de España en una mano y con la bandera de Cataluña en otra. La señera, que es una bandera prácticamente arrinconada ahora en Cataluña. Bueno, eso sí que tiene una gravedad notable. Pero yo creo que los actos como los de ayer lo que hacen es darle fuerza a ese colectivo, darle fuerza al colectivo de personas que no tienen por qué
avergonzarse de ser catalanas y españolas a la vez, y plantar cara a los que quieren precisamente discriminar por no haber sido cool, independentistas, etcétera, etcétera, que es lo que parece que ahora mismo ordena la moda en Cataluña. Bueno, después de ese millón de personas en la calle, o cerca de ese millón de personas contra la independencia, en Barcelona, después de la salida por pies de bancos y empresas de Cataluña, la pregunta del millón a esta hora de la noche es si se atreverá mañana Puigdemont a hacer la declaración de independencia en el Parlamento. Pues no te extrañe que lo que busquen sea una añagaza que les lleve a decir: vamos a hacer una declaración retardada de independencia para que durante estos 6 meses, o 5 o 4, yo pueda trabajarme debidamente el género y pueda convencer a algunos para que se sumen a esa declaración. Es decir, una declaración retardada impide que inmediatamente el gobierno, y especialmente este gobierno, que es de un cauteloso que a veces llama la atención, ponga en marcha mecanismos para revertir la situación. Sin embargo, les dé tiempo para generar un flujo exterior que presione debidamente al gobierno español. Bueno, creo que ni aún así, porque Europa ha sido muy clara, los socios españoles son muy claros, no han conseguido un solo apoyo en ningún momento. Nada hace pensar que en 6 meses lo pudiera lograr. Pero al menos retrasan el problema, porque Puigdemont tiene 2 formas de perder. 2 formas. Una es tirarse al precipicio con la declaración unilateral de independencia, y otra es traicionar a los suyos y renunciar a todo ello en virtud de una negociación que haga posible la continuidad de las cosas. Es decir, a algunos de los que han salido a la calle le van a decir: para esto he salido yo a la calle y para esto me he pegado yo con policías. Es decir, en cualquier caso pierde siempre. Ahora bien, si retrasa esa decisión algún tiempo, bueno, digamos que lo gana de alguna manera, o él cree que lo gana, y sobre todo cuenta con que el gobierno de España, a no ser que vea el peligro inmediatamente face to face, no va a hacer grandes cosas. No va a aplicar ese artículo 155 de la Constitución, que hoy, por cierto, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en tu programa en COPE, decía que no hay duda que si tiene que hacerlo, lo hará el Gobierno. Vamos a escucharla. Si usted me pregunta, ¿qué es mejor, que lo adopten ustedes solos o en compañía? Pues yo le digo, en compañía. Eso sí, ¿y si no hay este compañía? señor declara unilateralmente la independencia, habrá que tomar medidas y esa decisión será del Gobierno de España. Vamos a buscar que otros nos acompañen, pero ya le digo, no se va a quedar sin respuesta. La medida más contundente, Carlos, es el 155 de la Constitución, pero claro, hay otras alternativas, o alguna otra alternativa. Se habla de la Ley de Seguridad Nacional, etcétera, etcétera. No sé, en estas circunstancias es difícil arriesgarse y pronosticar nada, ¿no? Sí, bueno, a mí me da igual que sea A, B, C, D o H, pero efectivamente que el Estado, ahora que ha tenido presencia este fin de semana en Cataluña, lo siga teniendo con medidas razonables, proporcionales. Eso le gusta mucho al gobierno, ¿no? Proporcionalidad, con toda la proporcionalidad debida, pero que tenga claros cuáles son los objetivos finales, que es restituir la legalidad. Y para ello, miren, inevitablemente hay que romper los huevos, o hay que romper los platos, o hay que hacer ruido. No existe esa sepsis política prácticamente quirúrgica que el gobierno quiere. En algún momento habrá que, solo o en compañía de otros, tomar decisiones severas. Y yo no sé qué más hace falta para tomarlas. Seguramente que mañana por la tarde, pues este individuo salga al balcón y declare la República Estupenda de Cataluña, con leche y miel, y bueno, la Arcadia feliz de todos los catalanes. Bueno, si no lo hacen, no lo van a hacer. Antes o después, al señor Puigdemont hay que pedirle explicaciones, y al gobierno de la Generalidad hay que pedirle explicaciones. Bueno, se está apelando también al diálogo, se apela a ese diálogo, pero claro, en estos momentos, en estas circunstancias, con un gobierno y un parlamento en rebeldía frente al Estado de Derecho, ¿sobre qué y con quién se puede dialogar? Hombre, yo entiendo que el diálogo tú no puedes establecerlo si alguien tiene rehenes. Tú primero tienes que soltar a los rehenes.
y Puigdemont tiene rehenes. Cuando sueltes a los rehenes y te avengas a la legalidad, podemos hablar de muchas cosas, podemos hablar de lo que quieras, pero tú no te puedes sentar a hablar con un golpista, con alguien que ha vulnerado la legalidad decidida por todos, incluidos los catalanes. Esto es como todos los que piden diálogo ahora mismo y que con diálogo se arreglan las cosas. Habría que preguntarles, en el año 81, el 23 de febrero, ¿usted hubiera pedido diálogo con Tejero? ¿Diálogo con Milán del Bosch? Por lo tanto, yo también entiendo ahora a Tejero y a Milán del Bosch cuando dicen yo me he tragado 10 años de cárcel, espero que estos golpistas se traguen alguno, ¿no? Puedo entenderlo. Pero ¿usted hubiera pedido diálogo con quienes entraron en el Parlamento, subvirtieron la legalidad violentamente? En aquel momento seguramente no. Pedir diálogo con estas fuerzas políticas es posible, pero siempre que dejaran los rehenes, es decir, que vuelvan a la legalidad. También se habla de mediadores en estas circunstancias. Se llama que alguien pueda abrir esa vía de mediación. Entre otras fuerzas políticas está Podemos. Podemos empuja a ello. Por cierto, Pablo Iglesias, abucheado en la estación de Sants, en Barcelona. Fue visto por quienes acudieron a la manifestación de ayer en Barcelona y le pidieron que les acompañara en esos gritos de Viva España. Él hizo caso omiso y ahí de ahí vino el abucheo. Vamos a ver ese momento también. Anda, mira dónde estamos. Aquí está Pablo. ¿Qué piensas, Pablo? ¿Qué piensas de todo esto? ¡Viva España! ¡Vamos, Pablo! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Te queremos oír! ¡Venga! ¿Qué te parece, Pablo? Tu país unido, Pablo. ¡Viva España! No sabemos a dónde va, pero yo creo que va en sentido contrario. Bronca monumental a Pablo Iglesias. El papel de Podemos, Carlos, en esta circunstancia y momento. ¿Qué me dices? Bueno, esta bronca monumental no deja de ser un poquito de jarabe democrático, que es lo que él preconizaba siempre, que organizaba scratches a cualquier otro dirigente político que no fuera de su cuerda, ¿no? Especialmente del centro derecha o del centro español, incluso algunos de la izquierda, del Partido Socialista. Bueno, el papel de Podemos está buscando un hueco en esta historia, porque hasta ahora todos los terrenos que ha pisado han sido ruinosos. Podemos ha pisado territorios en los que creía que iba a aprovecharse de la revolución callejera que se iba a producir en Cataluña, al fin y al cabo, para que la movilización popular sirviera a sus intereses, que no era necesariamente la independencia de Cataluña ni nada parecido, es la revolución. Bueno, eso ha salido mal y para muchos ahora mismo Pablo Iglesias es un estorbo en medio no ya de la revolución, unas revoluciones en fin, que quedan absolutamente trasnochadas, sino para la consecución de finales felices de crisis de Estado como la que estamos. Es decir, ahora mismo el gobierno no puede contar con él, pero tampoco los revolucionarios pueden contar con él, los que están en este momento intentando dar un golpe de Estado en España. Se ha quedado en una tierra absolutamente hostil, inconclusa e indefinida, que hace que desesperadamente esté buscando el papel que le corresponde y no lo encuentra. Y en cuanto al abucheo en la estación de Sants, pues ¿qué le vamos a hacer? Él ha organizado tantos abucheos que supongo que tendrá entendido que eso es natural en democracia. Otro Pablo Casado, decía esta mañana, el señor Puigdemont con quien tiene que hablar es con su abogado, sugiriendo lo que le puede esperar desde el punto de vista jurídico a partir de ahora. ¿Cómo crees que van a acabar? Puigdemont, Forcadell, Junqueras, ¿qué crees tú que va a pasar? Pues si no rectifican, en la cárcel, o fuera de la política. Es decir, si tú subviertes las leyes, si tú creas realidades paralelas y legales, estás condenado a enfrentarte en un momento determinado a la misma. A ver, detener a Puigdemont no es fácil. No es fácil.
de tener a Puigdemont en la organización seguramente de las bases suyas de partido y de seguidores de la Asamblea Nacional de Cataluña, rodeando la Generalidad y con Mossos de Escuadra armados protegiéndole, pues, hombre, plantea, digamos, que alguna situación tensa. Pero antes o después, el que subvierte la ley tiene que enfrentarse a la correspondiente pena. Y si el señor Puigdemont no rectifica y continúa hacia adelante proclamando una república independiente de Cataluña, lo cual no contempla la legislación española, tiene que enfrentarse a lo punitivo de haber deshecho la legislación española. Bueno, eso es elemental, ¿no? Forcadell 3/4 de lo mismo y el señor Junqueras pues 3/4 de lo mismo. Son un mal negocio para Cataluña, por más que piensen algunos catalanes que efectivamente son los libertadores. Son libertadores de la nada, que no solo no van a conseguir hacer de Cataluña una realidad independiente, sino que van a perder la autonomía que tienen. Hoy el Consejo de Europa ha pedido investigar las actuaciones policiales del 1 de octubre. Te pregunto, ¿pudo la propaganda y la manipulación en muchos casos con la realidad de lo que ciertamente ocurrió el 1 de octubre en relación con esas actuaciones policiales? Seguramente. Es decir, a nadie con un mínimo de sensibilidad le gustan actuaciones en las que hay forcejeos, en las que unos golpean a otros, otros a unos, y en los que la policía se defiende de situaciones de acorralamiento. A nadie le gustan. Pero miren, si quieren ustedes, sacamos imágenes de los Mossos de Escuadra reprimiendo en algunos momentos algunas manifestaciones en Barcelona y verán ustedes que son mucho más violentas esas imágenes que las que vimos del 1 de octubre. O la policía alemana, o la policía francesa, o la policía italiana. El Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza para imponer la ley, el uso legítimo de la fuerza, que no de la violencia, pero sí de la fuerza, que es lo que realizaron los policías y los guardias civiles el día en que le encomendaron una labor que no quisieron hacer quienes estaban obligados a hacerlo, que eran los Mossos de Escuadra. Por lo tanto, todas las cosas en su sitio. Habrá que lamentar mucho los que razonablemente han podido demostrar que han sido heridos, pero también habrá que convenir que la propaganda, la mentira, el absurdo se hizo carne en algunos, como la cuentista esta de los dedos que decía que le habían roto todos los dedos de la mano, lo que tenía era una capsulitis en uno de ellas y además había vendado la mano equivocada. Por cierto, que creo que no le va nada bien en su negocio a raíz de eso. Y como tal, muchos más. Es decir, yo no estoy de acuerdo con el hecho de pedir disculpas por la actuación de la policía, aunque sí estoy de acuerdo que hay que lamentar a aquellas personas que resultaran heridas por las refriegas. Pero unos defendían la legalidad, que eran los policías y los guardias civiles, y otros estaban en contra de ella. Una cosa más para terminar, Carlos. Los empresarios. Lo recordaba ayer Josep Borrell en ese cierre de la multitudinaria manifestación de Barcelona. Han reaccionado tarde, cuando podrían haberlo hecho antes. Más vale tarde que nunca. Pero es verdad. ¿Qué les ha retenido para no haber hecho lo que están haciendo ahora y decir lo que están diciendo ahora? Hombre, de hecho, durante mucho tiempo muchos empresarios te decían en privado cosas que luego no decían en público. Pero también es verdad que ha habido empresarios, la Caixa, por ejemplo, Sabadell, por ejemplo, que lo que han hecho ahora, retirar la sede social de Cataluña, lo habían advertido hace 2 años. Hace 2 años, pasa que no nos acordamos. Hace 2 años Caixa y Sabadell dijeron en un comunicado que el día que se declarase la independencia de Cataluña ellos desplazaban la sede, incluso con la sede de producción, no solo la sede social, a territorios ajenos a la comunidad. Eso costó que en aquel momento muchos pidieran el levantamiento de depósitos de la Caixa, del Sabadell, etcétera, etcétera. Pero Caixa y Sabadell han aguantado el tirón durante estos 2 años con bastante solvencia. Son 2 empresas muy solventes. Ahora ha habido que dar ese pequeño toque de atención, que es sacar la sede social, que no significa sacar la Caixa de Cataluña, volvamos a recomendar. Sobre todo porque cada día eran más los depositantes que querían, catalanes, y algunos de los que se manifestaban en domingo,
que las cuentas se las llevaran a Zaragoza o a Guadalajara o a Valladolid. Bueno, se ha hecho, bien está lo que se hace, y yo creo que el auténtico 155 es el que han hecho los empresarios catalanes, que han dicho que se marchan en el momento en el que se pierda la razón y se pierdan las formas. Querido Carlos, ha sido un placer como siempre. Te agradezco tu presencia en el Cascabel y mañana te seguimos a partir de las 6 de la mañana en la cadena COPE. Bueno. Gracias y buenas noches, que descanses. Ahí estaremos. Gracias, buenas noches, hasta la próxima, Antonio. Adiós, amigos, hasta siempre. Adiós, Carlos, adiós. Bueno, vamos a ver. Comentábamos antes con Carlos Herrera la manifestación de ayer. Decíamos, es un punto de inflexión, de verdad, que se produce de manera extraordinaria y además que nos satisface y alegra a todos aquellos que hemos dicho, hombre, tiene que moverse esa mayoría silenciosa o silenciada que hasta ahora no había dado la cara. De todas formas, eso hará, en fin, que el señor Puigdemont lo tenga en cuenta a la hora de dar un paso hacia adelante o a pararse mañana. Es que eso es cerca de 1 millón de personas las que allí salieron a las calles, fundamentalmente de Cataluña. Hubo apoyo de otras partes de España, pero fundamentalmente esos miles y miles y miles, cientos de miles de personas que anegaron las calles de Barcelona, la Vía Laietana, la Urquinaona, Plaza Urquinaona, Plaza Urquinaona estaba todo, desde Plaza Cataluña, claro. Me contaban que estaba absolutamente totalmente todo colapsado, también todo. La parte del Born, porque es verdad que... fundamentalmente, ciudadanos que viven en Cataluña y que hasta ahora hemos estado callados por miedo, por lo que sea, y ahora ya hemos salido. Lo único bueno de este referéndum, de este órgano independentista, es precisamente que ha despertado ese sentimiento español que llevaba muchos años escondido y que solo reflejábamos cuando había un partido de la selección española. O sea, el señor Puigdemont no se esperaba que saliesen 1 millón de personas a la calle de forma pacífica, cívica, y yo creo que eso a él le ha hecho que pensar. Él, de todas maneras, este no es su público. La gente que sale a la calle, él está pensando en su electorado, en los independentistas que mañana van a intentar tomar el Parlamento, pero yo insisto en la idea de que los independentistas, el señor Puigdemont está ahora mismo muy agobiado, está casi en la lona, y yo apuesto por una derrota de Puigdemont y de Junqueras por caos, aplicando la ley, aplicando el artículo 155. La manifestación de ayer, a mi modo de ver, lanzó 2 mensajes muy claros. Primero, un mensaje de unidad, de firmeza y de levantamiento, también, hay que decirlo, del patriotismo desde el punto de vista social, desde abajo. Allí llegaron personas de toda España, independientemente de la autonomía, y algunos se recorrieron 1000 kilómetros para estar en Barcelona, pero luego introdujo algo también muy relevante que estamos viendo en el día de hoy y estas horas, que es un desconcierto entre las filas de Puigdemont. Es decir, el señor Puigdemont se ha pasado hoy el día entero, y probablemente lo esté haciendo en estos precisos instantes, para pactar el tipo de declaración que tiene que hacer mañana. A priori está bastante clara esa declaración y tenía que ser de desconexión, pero ya lo que sabemos a esta hora de la noche es: 1, que esa declaración no será de ruptura total. 2, como se ha dicho, que tendrá lo que ellos denominan efectos progresivos. 3, que se abrirá un proceso constituyente. 4, que quieren mediadores, sean nacionales o internacionales. Y 5, y subrayo el desconcierto que ha introducido, y lo digo con información, la manifestación masiva de ayer. ¿Cuál es el plazo que se van a tomar ahora? ¿Cuál es el paréntesis para ir a una independencia real? Pues a Puigdemont le están diciendo 6 meses, otros le están diciendo 12 meses, otros le están diciendo no pongas plazo para las elecciones constituyentes. Y eso está motivado en gran medida por ese conjunto de banderas españolas y de señoras que vimos ayer en las calles de Barcelona. Ha sido un poquito insultante que los portavoces de Podemos, Echenique y Noelia Vera, hoy hayan despreciado la manifestación de Barcelona, eso cerca del 1 millón de personas, o cientos de mil en cualquier caso, afirmando que estaba liderada por la extrema derecha. Vamos a escuchar lo que ha dicho Echenique. Es difícilmente compatible con que el señor Borrell haga un discurso al lado de un señor de ultraderecha, racista, como es el señor Albiol, en una manifestación legítima, como ha dicho antes Noelia, en la cual, por supuesto, había muchas familias respetables y que están en contra de que Cataluña se vaya de España, pero en la que también había pues otras organizaciones como la Falange o como Vox. O sea, ¿por qué se empeñan a insultar a esas personas? Pero vamos a ver, ¿cómo puede que hubiera un 1%, un 2%? Pero oiga, ¿cómo se puede descalificar a la mayoría, la inmensa mayoría de personas que allí se dieron cita
solo por defender la libertad, la democracia y la unidad constitucional de España. Pero ¿cómo pueden ser tan miserables? Pero es que la extrema izquierda española siempre ha identificado y sigue identificando el patriotismo español como un sentimiento propio de la extrema derecha. Sí. Ni de la derecha, ni del centro, ni de la izquierda. De la extrema derecha. Es como lo identifica. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene Podemos. Podemos, ¿por qué se alía con el independentismo catalán? Pues porque todo aquello que sea unidad de España, patriotismo, nación, etcétera, es totalmente contrario a sus ideas. Esto es lo que está haciendo, intentando hacer también el nacionalismo catalán. Es decir, intentando no ver la realidad de la manifestación de ayer, identificándolo con exclusivamente la extrema derecha. ¿Cuál es el problema para Podemos y para el nacionalismo catalán? Que en esa manifestación estaba la derecha, el centro y la izquierda. Claro. Es verdad que más la derecha, por supuesto la derecha democrática, que es la que nutre fundamentalmente el patriotismo español. Estaba más la derecha, pero estaba el centro y estaba la izquierda. De hecho, los oradores fueron un socialista y un intelectual más bien cercano a Ciudadanos. De hecho, los dos oradores que el Nobel, sí, Puigdemont y el nacionalismo. Mario Vargas Llosa y Josep Borrell. Sí, pero que Vargas Llosa sabemos es más bien simpatizante y Borrell de Ciudadanos. Y Borrell, obviamente, es socialista. Sí, sí. Pero lo que sabe Puigdemont, a pesar de que el nacionalismo quiere ver en esto extrema derecha, sabe que esa manifestación significa que hay y va a haber movilización en Cataluña y en el resto de España a partir de ahora, y además sabe que el gobierno tiene mucho más apoyo y legitimidad para aplicar el 155 o cualquier otra medida. Verónica. A mí lo que me parece un poco, en estos momentos, un poco cuestionable, que nos alejemos del principio de realidad, ¿no? No se puede legitimar la movilización de unas personas el 1 de octubre y deslegitimar la movilización de las personas que ayer estuvieron en Barcelona. Si esta manifestación fue tan histórica es porque es la primera vez, después de la transición, la primera vez que convocan una manifestación PP, Ciudadanos, y se suma, aunque no con apoyo explícito, pero invita a sus militantes a ir al PSC. Es la primera vez, no había ocurrido nunca. Después de la transición. Por eso fue tan mayoritaria. Contra ETA, sí. Sí. Digo en el tema del independentismo, exacto. Y yo lo que quiero reivindicar también, porque me parece fundamental que en todo este proceso la única bandera que nadie la está recogiendo y que es una bandera que intenta representar a todos los catalanes de forma constitucional es la señera. Y ayer había muchas señeras, muchas banderas españolas y también europeas. Y además... En una concordia, porque ahí había personas de muchísimas sensibilidades, personas que quieren una reforma constitucional, que quieren un diálogo, que quieren aplicar el 155, y todas se reunieron bajo un epígrafe: no a la independencia, no de esta manera. Bueno, ahora recuperamos esa manifestación, tendremos posibilidad también de ver, valorar cómo se ha interpretado fuera de nuestras fronteras. Es muy importante cómo se ha visto esa multitudinaria manifestación fuera de España por los medios internacionales y también los bulos que han circulado. Algunos han querido desacreditar la manifestación, pues como esta gente de Podemos, no hablando de extrema derecha, de Falange, en fin. Es ridículo, es atentar contra el sentido común y contra la inteligencia, y sobre todo contra esas personas que de buena fe estaban ahí. Y ni siquiera a lo mejor probablemente tenían una convicción política extrema, ni mucho menos, ni extrema ni medio pensionista. Sinceramente estaban en contra de la independencia y nada más. Bueno, pues luego hablaremos de todo eso. Voy a presentarles ahora este reloj, que es el reloj homenaje a la Unidad de Intervención Policial de la Policía Nacional. Es una edición exclusiva. Bueno, Paula Sánchez, dinos cómo está el barómetro y ahora te pido que nos comentes, nos digas las portadas internacionales, las portadas de los diarios extranjeros sobre la manifestación de ayer en Barcelona. Mira, para empezar, podemos ya afirmar rotundamente que nuestros espectadores no creen que mañana se vaya a declarar la independencia. 64,8% de ustedes nos dice que no, 35,2% que sí. A esta hora sí está el marcador. Todavía tienen ustedes hasta las 12:30 para llamar. Y vamos a hacer ese repaso que nos estaba pidiendo Antonio de lo que fue la gran noticia de ayer, esa gran manifestación en Barcelona y toda la repercusión que ha tenido en muchos medios internacionales. Vamos a empezar con esta portada de Financial Times. En este caso lleva esa gran marcha en Barcelona por la unidad como titular, y en la foto de portada podemos ver a ese par de hombres con ese cartel orgulloso de ser catalán y español.
En este otro rotativo, en The Guardian, en este caso el titular es "La mayoría silenciosa de Cataluña toma las calles". Seguimos con la portada de Le Figaro, en este caso el diario francés, que titula con "Cataluña, la sorpresa de los partidarios de la unidad". Por su parte, The Washington Post pues pone en relieve la muestra de apoyo por una España sin dividir. Y por último, hemos querido destacar este rotativo, en este caso italiano, Corriere della Sera, que dedica su foto de portada a Vargas Llosa, en este caso con el líder del PP catalán, y ya titula "Vargas Llosa, no al golpe catalán". Y luego ha habido muchos bulos, ¿verdad?, mentiras, manipulaciones que han circulado por las redes ayer, fundamentalmente durante la manifestación, con el fin de intentar desacreditar y de las cuales a esos cientos de miles de personas que se dieron cita. Y han corrido como la pólvora, como suele pasar con todos estos bulos, con estas mentiras, en este caso por Twitter fundamentalmente. Vamos a ver algunas de ellas, que han sido fotos falsas. En este caso vemos a esas mujeres con las fotografías de con la camiseta con la fotografía de Franco. Pues bien, esta imagen es completamente un bulo, es falsa. La imagen pertenece a otra manifestación ultraderechista que tuvo lugar en Madrid en septiembre del 2015. Vemos otras instantáneas, en este caso este hombre con esa bandera franquista tampoco pertenece a una fotografía tomada el domingo, sino que pertenece a una protesta que tuvo lugar en la Asamblea de Unidos Podemos en Zaragoza el 24 de septiembre. Por tanto, mentira también. ¿Y qué me dicen de algunos tweets que circularon ayer? En este caso es una cuenta fake de Inés Arrimadas. Si se fijan ustedes, es Inés Arrimades. Y lo que dice es: por favor, pedimos asistir a la manifestación sin la bandera preconstitucional. Delante de periodistas no la saquen. Gracias. Bueno, pues el tuit tuvo nada más y nada menos que 2.144 retweets. Muchos se lo creyeron, muchos favoritos también marcados, pero evidentemente no era un mensaje, en este caso un tuit de la política de Ciudadanos. Y por último, nos hacemos eco de este otro, Gabriel Rufián. Fíjense lo que decía en este tuit falso. Por eso es una captura, si se dan cuenta ustedes, no es un verdadero tuit con un link, que está linkado a una cuenta, sino que decía: si el 2O Cataluña no es independiente, me voy a Ciudadanos. Bueno, yo no sé quién se creería esto, Antonio. Desde luego que era difícil creerse que Rufián se fuese nada más y nada menos que a Ciudadanos. La utilización perversa de las redes sociales, como ya se hizo también durante el día del referéndum, el día de la consulta ilegal. Ayer, por ejemplo, hablando de la manipulación, magnificar o sobredimensionar la cifra de heridos, que hoy todavía la alcaldesa de Barcelona todavía sigue hablando de más de 900 heridos. Pero por favor, señora alcaldesa, no se lo cree ni usted, pero bueno. Ayer publicamos en el diario El Mundo a cuenta de lo que estaba diciendo, es que hasta los Le Monde, doctores y los médicos tenían órdenes. órdenes, Le Monde, señora Colau, por favor, si no se cree la prensa nacional. Tenían órdenes de la Generalitat de cifrar como heridos a personas que le habían dado un ataque de ansiedad viendo las cargas policiales o las supuestas cargas policiales por la tele. No, es tremendo. Es una vergüenza. Pues todavía hoy con un cuajo enorme ha dicho la señora Colau más de 900 heridos. En la actualidad solo hay 2 ingresados y espero que se mejoren, pero no, ya han sido de alta. Felizmente ha sido de de alta. La persona que fue alcanzada con la pelota de goma no ha perdido el ojo, ya ha sido de alta y nos alegramos un montón. No hay 900 heridos ni ha sido una batalla campal aquello. Entiendo que sigan utilizando este relato, es lo único que les queda, que es un relato en el que hay falsedades, en el que hay manipulación, en el que hay propaganda, porque les ha funcionado. Lo que ocurre es que de un tiempo a esta parte se viene hablando de una forma demasiado ligera y demasiado cursi del término de posverdad. Parece que todo es interpretable, que todo es subjetivo, que nada es verdad y nada es mentira, que nada está bien y nada está mal, y efectivamente sí, hay cosas que se ajustan a la realidad y que por lo tanto las tienen que contar y las tenemos que contar en los medios de comunicación, y hay otras cosas que no se ajustan a la realidad y que además se presentan de forma dolosa, es decir, con voluntad de engañar al personal, entre ellas las que han aparecido aquí en pantalla, que no tienen absolutamente nada que ver con el acto que vimos ayer en Barcelona. Me da igual que sean 800.000 o 1 millón de personas. Desde luego 300.000, como dice Colau, no fueron. Pero un acto emotivo, un acto festivo y, por supuesto, un acto pacífico y sin ningún incidente. Pero, desgraciadamente, tampoco olvidemos que la semana pasada hasta el principal partido de la oposición se tragó todos estos bulos, porque inmediatamente pidió la reprobación de la vicepresidenta por la actuación policial. Esto es importante porque nos da una idea de hasta qué punto llegó el bulo nacionalista y la creación de un clima de opinión. Es importante tenerlo en cuenta de cara al futuro, porque si a partir de mañana o dentro de una semana
hay una aplicación del 155, nos tenemos que hacer una idea de que esto va a tener consecuencias en las calles de Barcelona, en instituciones controladas por los nacionalistas, y que esto implica, porque esto es el 155, no es hacer así una varita mágica y ya está todo solucionado, no, implica, entre otras cosas, con toda probabilidad, actuación policial para restablecer la ley. Y vamos a ver si todo el mundo está preparado para apoyar esa actuación policial. A ver, sobre mañana precisamente, Susana Ollero, vamos a hablar de los pasos que se pueden dar mañana. Estamos viendo que el separatismo está dividido, al menos eso parece sugerir las posiciones que vienen manteniendo. Lo tienen muy claro los de la CUP. La CUP lo tiene tan claro que lo que pide es que haya una declaración. Estos radicales de esa formación comunista lo que quieren es declaración y lío, y mambo, que es lo que quiere esta gente. Y además hay que haya corralito y cuanto peor, mejor para ellos. Parece que es lo que quieren para Cataluña. En fin, a ver si algún día se dan cuenta aquellos que siguen todavía sustentándose en esta gente, ¿no? Y luego están, lógicamente, los de la ANC, la Asamblea Nacional Catalana, que ha llamado a sus, en fin, afiliados, llámenseles como quiera, aquella gente que se mueve con sus consignas, y les ha pedido que se personen en el Parlamento mañana por la tarde para apoyar una declaración unilateral. Y serán miles, sin duda alguna, van a ser muchas personas las que se den cita frente al Parlamento. Vamos a ver cómo acaba eso. Pero a ver, cuéntanos, ¿cómo están las cosas? Pues sí, Antonio, vamos a hablar de esas opciones. ¿Qué puede pasar mañana? ¿Declaración unilateral de independencia, sí o no? ¿Y en qué términos? Pues esa es la pregunta que se hacen los dirigentes independentistas durante los 2 últimos días. Y a tan solo unas horas de la comparecencia de Carles Puigdemont en el Parlamento, la brecha se hace cada vez más grande y el acuerdo sobre la hoja de ruta no está aún claro. La unidad secesionista se resquebraja y estas serían las diferentes opciones que están encima de la mesa y que les vamos a presentar. En primer lugar, por un lado, el conseller de Empresa Santi Vila representaría una primera opción que también defiende el PDeCAT, la antigua CiU. Una declaración unilateral de independencia suave. Se trataría de una declaración sin efectos jurídicos que abriría un periodo de negociaciones con el Estado y en 6 meses como máximo se culminaría el proceso. Se trata de lo que llaman declaración retórica y acabaría con una convocatoria electoral. En segundo lugar, algo que también puede pasar mañana, se baraja esa declaración unilateral de independencia pura y dura. Y la opción elegida es la de la CUP, con Ana Gabriel a la cabeza, Esquerra, Unión Cultural y la Asamblea Nacional Catalana. Y como decía Antonio, la Asamblea Nacional Catalana ha convocado a las 6 de la tarde de mañana una concentración en la puerta del Parlamento para forzar a Puigdemont a que declare la independencia. Ya saben que a esa misma hora y en ese mismo lugar el presidente catalán estará compareciendo. Hay una tercera opción barajada por algunos dirigentes de Esquerra que, según La Razón, lo han desmentido porque no querrían significarse, y estamos hablando de una declaración unilateral de independencia sin efectos jurídicos, muy parecida a la defendida por el PDeCAT. Sin embargo, en este caso apostarían por convocar elecciones constituyentes y ya algunos medios hoy están hablando de esta opción. Esas elecciones no serían plebiscitarias como hubo en 2015. La fecha incluso que se barajaría, según publica hoy este periódico, sería el 19 de noviembre para estas elecciones. Y hay una cuarta opción que se desmarca de todos estos grupos. Es la de la alcaldesa de Barcelona, que hace menos de 3 horas nos ha sorprendido a todos con estas declaraciones. Escuchen. En el contexto actual, los resultados del 1 de octubre no pueden ser un aval para proclamar la independencia. Pues justo en el lado contrario, en el bloque constitucionalista, unidad y una declaración muy dura hoy de Pablo Casado es esta. Vimos que el pasado día 6 pasó sin pena ni gloria el 83 aniversario de la declaración de independencia por parte de Compain. Yo creo que la historia no hay que repetirla y esperemos que mañana no se declare nada, porque a lo mejor el que lo declare acaba como el que lo declaró hace 83 años. Pues bueno, pues aquí hemos visto que la unidad independentista se resquebraja a la vista de tantas opciones que están surgiendo, Antonio. Bueno, han sido sacadas de contexto, por cierto, las declaraciones de Pablo Casado. Pablo Casado estaba refiriendo, efectivamente, acabar con Compain significa que es detenido por la que tiene el señor Compain por haber declarado unilateralmente la independencia de Cataluña en su momento. Fue detenido y encarcelado. Lo que pasó posteriormente, eso no forma parte del guión que estaba hablando Pablo Casado. Pero algunos han intentado llevarlo hasta la última cosa.
fusilado. Eso fue después. Lo más gracioso que los que le han criticado son algunos dirigentes de Podemos que son los primeros que han pedido la guillotina o la hoguera para otros líderes políticos. Sí, pero sí que es cierto que en unos momentos donde no hay palabras mal dichas, sino también malentendidas, todos deberíamos ser muy responsables de los paralelismos que hacemos, porque precisamente lo que estamos es dando pie a echar más leña al fuego. Y creo que todos debemos ser muy respetuosos, ir con mucho cuidado y sobre todo pues alguien como Pablo Casado, que es un experto haciendo declaraciones, lo hace aparte pues normalmente maravillosamente bien, porque es un portavoz con bastante experiencia, y yo lo que pediría, o lo que deberíamos de tener todos, es un poquito de cuidado. Voy a saludar a Adolfo Prego, perdóname. Ahora comentamos. Vale. Porque Adolfo Prego, ya saben, es colaborador de este programa, es letrado, pero antes fue magistrado del Tribunal Supremo y, en fin, acredita una trayectoria y un conocimiento jurídico que a nosotros nos viene muy bien para explicar situaciones tan complicadas como esta. Don Adolfo, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido como siempre. Gracias. Vamos a ver, a día de hoy, si alguien te pregunta, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, ¿en qué situación deberían estar los señores Puigdemont, Junqueras, no sé, Forcadell, etcétera, etcétera, después de todo lo que ha ocurrido? No vamos a esperar a mañana ya. A día de hoy, ¿qué podía deducirse? Bueno, el señor Trapero, por ejemplo, que ya ha pasado por la Audiencia Nacional, o los señores de Òmnium o de ANC, de la Asamblea Nacional Catalana. Bueno, lo sucedido hasta el día de hoy es un delito, ya lo dije el otro día, evidente de sedición. De Código Penal, pero vamos, un delito de sedición de los que no hace falta grandes discusiones jurídicas para apreciar y calificar los hechos así. Dentro de la sedición hay gente que ha participado en ella a título particular y a un nivel muy bajo, y ha habido una convocatoria y unos jefes y unos directores de orquesta en la sedición. Pero a Puigdemont se le podría ahora mismo investigar. ¿Cómo investigar? No, mucho más que investigar. Bueno, yo no te pregunto, yo no quiero pasarme de la raya. Española, lo que, en mi opinión, y en fin, la justicia dirá lo que tenga que decir, pero en mi opinión, modesta opinión, el señor Puigdemont es abiertamente un autor de un delito de sedición con una pena que llega a 15 años de prisión. O sea, que decir, este señor podía estar perfectamente, no ya sencillamente citado para declarar, porque no hay nada que explicar, si está filmado. O sea, si todo su comportamiento y sus declaraciones todos los días se han dicho por activa y por pasiva, es decir, su convocatoria de movimiento de masas para evitar la ejecución de las resoluciones judiciales que impiden la celebración de ese referéndum, que en eso consiste la sedición, no la declaración de independencia de Cataluña, sino en evitar que los poderes judiciales materialicen sus decisiones o las resoluciones administrativas se realicen en la práctica. Todo eso lo ha hecho, lo ha dicho, y de hecho todos esos conflictos con la policía no son otra cosa que la materialización del poder de la ley que se quiere imponer sobre la desobediencia a la ley. No es otra cosa, no. Es decir, esos rifirrafes con la policía y con la gente en la calle no son producto de una animadversión personal entre dos bandos que se pegan. Es que la policía tiene que ejecutar una orden judicial y hay una serie de masas que bloquean esa ejecución, y eso es una sedición. Eso es exactamente una sedición. Y por lo tanto, el señor Puigdemont no hay que descubrir América para saber que es autor evidente, en mi opinión, de una sedición con una pena muy alta, y podría estar perfectamente detenido en prisión provisional o en libertad provisional con fianza. A mí no me hubiera costado ningún trabajo hacerlo. ¿Ese delito también compete a la actuación, por ejemplo, de Junqueras, del vicepresidente? De la presidenta del Parlamento de Cataluña, a los dirigentes, los dirigentes de Òmnium y ANC, Asamblea Nacional Catalana, junto con el mayor Trapero, están ya siendo investigados. Se le ha tomado declaración, ¿no? Por otro momento, pero también por sedición. Las personas que apoyan verbalmente algo o manifiestan estar de acuerdo con otros delincuentes, no se convierten en delincuentes, en coautores por el hecho de estar de acuerdo con otros. Hace falta tener un control de la acción, o sea, un control del dominio de la situación, ¿no? Entonces, es el que la promueve, el que la dirige, el que la excita, el que la incita y el que la controla. Y ese sí es un autor cualificado del delito de sedición. Otros habrán aplaudido, pero no son sediciosos, o sea, como no es un asesino al que aplaude el asesinato de un tercero, es decir, será otra cosa, pero no es coautor del asesinato. Por lo tanto, quien realmente ha tenido el control de la acción y ha llevado las riendas, el volante de todo este movimiento sedicioso, es el señor Puigdemont y los que le han ayudado a hacerlo, incluido el jefe de policía, los mozos de escuadra, ¿no? Y esa es la situación.
¿Cómo podría estar? Pues podría estar como cualquier otra persona responsable criminalmente de un delito o supuestamente responsable, porque el señor Puigdemont también en fin, tiene la presunción de inocencia, pero también existen indicios bastante evidentes de su participación en un delito, en un crimen que está previsto en el Código Penal, de modo que podía estar, no ya investigado, que menos, sino podía estar perfectamente detenido o en libertad provisional con fianza, sin problema ninguno. Bueno, voy a recordar lo que nos comentaba al comienzo del programa Verónica Fumana, lo que puede pasar mañana. Bueno. No una declaración de independencia, pero sí algo que esté relacionado con una especie de proceso constituyente que haga dilatar el tiempo de manera que se maquille todo esto. Vamos a ver, explícalo de nuevo, Verónica, y le preguntamos a Adolfo Prego si eso sería suficiente para que el Gobierno actuara o bien vía artículo 155 o cualquier otro del Código Penal o la Ley de Seguridad Nacional, etcétera, etcétera. A ver, recuérdalo. En la Ley de Transitoriedad... Lo que mañana puede decir Puigdemont. Exacto. Como decía, es que los independentistas van cumpliendo su hoja de ruta a rajatabla. Entonces, en la Ley de Transitoriedad, en el artículo... en el título octavo habla del proceso constituyente, es decir, de cómo se pone en marcha la independencia de Cataluña, porque la ley de transitoriedad, recordemos que es como una mini constitución, que es la ley superior en Cataluña mientras se proclama la independencia con una constitución y con todo. Entonces, lo que dicen en el título octavo es que en estos momentos se pondría en marcha un proceso constituyente que duraría 6 meses y durante el cual habría un foro democrático de personas escogidas por su representatividad de la sociedad catalana, más un Consell de Govern, es decir, un consejo asesor del gobierno que entre todos ellos harían como una lluvia de estrellas, una lluvia de ideas para la articulación de una nueva constitución y tras lo cual habría unas elecciones constituyentes a los 6 meses y ese Parlamento haría la Constitución en base a toda la información recogida en ese proceso durante esos 6 meses y después un referéndum que avalase esa Constitución. Todo eso está escrito en la ley del referéndum. Está escrito en la ley de... en la ley de transitoriedad. El propio ABC está ahora en su edición en Internet, dice Puigdemont está ideando la independencia con un proceso constituyente. Todo eso es Alicia en el País de las Maravillas. Toda esa visión idílica de todo ese proceso maravilloso donde todos al final acaban, me parece la Casa de la Pradera. Es decir, es que eso no es verdad, es que esa ley ni es una ley, es un aborto de ley, puesto que ha sido invalidada por los tribunales de verdad, y por el Estado de verdad, y por la legislación de verdad. Es decir, todo eso es un camelo, es decir, todo eso es un camelo más del gran camelo en que se está convirtiendo todo esto. Pero todo ese proyecto, como si yo puedo hacer mañana, probar a hacer lo mismo, yo vivo en Torrelodones, en el Ayuntamiento de Torrelodones, proclamar el Estado independiente de Torrelodones. Eso es mentira, eso no va a suceder porque no puede suceder, porque no cabe en el ordenamiento jurídico español ni cabe en la Constitución española, que es la máxima ley de todo el Estado español, incluidas las autonomías. Y por lo tanto eso no va a suceder. Ahora bien, sí te digo una cosa, declarar la independencia en tanto que declaración o proclamación verbal o escrita, lo dije otro día, lo vuelvo a repetir, no es nada. No es nada. Eso es papel mojado. Eso es papel mojado. Eso son palabras. Palabras o frases escritas. El problema no está en la proclamación de independencia, a pesar de la enorme atención que a mí me deja indiferente la proclamación de independencia de Cataluña. Incluso que haya miles de personas fuera del Parlamento me es indiferente. A mí ni me preocupan los aplausos, ni los silbidos, ni los gritos, ni las proclamaciones. Y eso no te bastaría para que el Gobierno actuara inmediatamente. No, vamos a ver. El Gobierno, es decir, el delito hay 2 delitos aquí. Uno es, y en medio de los 2 está la proclamación de independencia. Hasta la proclamación de independencia ya se ha consumado y ha terminado de consumarse, ya pasó no digo a la prehistoria, pero sí al pretérito de toda esta malhadada situación, el delito de sedición. Ya está cometido, ya está consumado, con sus autores, con sus partícipes, y la justicia tendrá que actuar. Más o menos deprisa, pero tendrá que actuar con las resoluciones que correspondan. Luego viene la proclamación de independencia, que eso es nada. Tendrá significación política, social, mediática, cultural, la que se quiera, pero jurídicamente no es nada. Proclamar algo es nada. Yo me puedo proclamar marciano, pero no soy un delincuente por eso. Pero después aunque se haga en sede parlamentaria. Aunque se haga en sede parlamentaria. Es decir, todos los días se podría reunir el Parlamento catalán
y proclamar su independencia todos los días a las 5 de la tarde y brindar su proclamación al mundo entero, y eso no es nada, no es nada. Sí. Otra cosa es el siguiente paso, que es el de verdad. Es el que todavía no se ha dado, que es el que supone un incremento enorme en gravedad de la situación y en consecuencias. Y es que esa independencia proclamada, afirmada con palabras o con papeles, se convierta en un ejercicio efectivo y material de una soberanía propia. Es decir, yo no me puedo declarar independiente si no lo soy. Y yo lo soy cuando soy soberano. Y soy soberano cuando mando. Y yo mando cuando tengo la fuerza y la ley. Es decir, esa soberanía o esa proclamación de independencia será realmente algo sucedido cuando los jueces tengan que desfilar marchándose de Cataluña, los fiscales lo mismo, la policía lo mismo. Eso puede tardar una semana, 2 o meses, y mientras tanto hay una declaración de independencia ahí sobre la mesa. O años, o nunca. Y ahí está la historia. Como eso no va a suceder, porque los jueces no se van a marchar, salvo que los echen físicamente. Ni se van a marchar. La ley de transitoriedad prevé... Deja que termine, Adolfo, por favor. Los jueces se queden. Pero digo que no los van a hacer desfilar. Las leyes emitidas en Marte pueden decir que yo puedo ser mañana rey. Pero a mí me es igual lo que digan la ley de transitoriedad, porque es que estamos dándole a la ley de transitoriedad un tratamiento de igualdad, como si estuviéramos hablando de las leyes del Parlamento español o de la Constitución española, que no existe esa ley. Esa ley... Si el delito de sedición está claro que ya se cometió. ¿Por qué los jueces no están actuando? ¿Cómo que no están actuando? Toda la Audiencia Nacional, hay iniciación de procedimiento... No, actuando es una cosa y tomar medidas cautelares es otra. Por ejemplo, el caso del señor Puigdemont en Junqueras... Pues porque seguramente... Pues voy a explicar. La prisión no es un anticipo de una condena. La prisión provisional se debe acordar cuando hay motivos para acordarla por razones de utilidad. Por ejemplo, por peligro de fuga. Yo no creo que este señor se fuga a ningún lado. Es inconfundible. No hay más que verlo una vez para no olvidarlo jamás. Es decir, de manera que este señor no se puede ir a ningún lugar del mundo, ni sería su estilo poner pies en polvorosa, como hizo, por cierto, Dencas, cuando se proclamó el Estado catalán en el año 34, que se metió por las alcantarillas, corrió y no paró hasta los Pirineos. Pero eso es un estilo que no va con el señor Dencas. El señor Dencas no se va a fugar jamás, no se va a ocultar, ni se va a esconder, ni se va a marchar de la península ibérica, de España, ni se va a ir de Cataluña, ni de ningún lado. Es decir, por lo tanto, no es necesario acordar su prisión provisional. Bueno, podía acordarse una medida cautelar de tener que comparecer los días 1 y 15 de cada mes, como cualquier ciudadano que ha cometido un delito. Y señor Puigdemont, en el caso de Trapero, que el otro día se fue y tiene que volver, ¿esto qué significa? ¿Que se están acumulando más pruebas? No, pero es decir, la Audiencia Nacional... No, más explicaciones. Vamos a ver, yo estoy convencido que las declaraciones del señor Trapero no es para preguntarle qué es lo que ha hecho, sino por qué ha hecho lo que ha hecho, o con qué creencia ha hecho lo que ha hecho, si son órdenes recibidas, de quién, cuándo, cómo, de qué manera, con qué advertencias se ha recibido esas órdenes, etcétera, etcétera. Yo me imagino que irán por ahí las declaraciones, porque que el señor Trapero ha dado instrucciones a los mozos de escuadra para que se abstengan de intervenir cuando tenían que haber intervenido, eso está filmado, esos son documentos gráficos. ¿Pero por qué el otro día se fue no se fue, porque es un hombre que, como cualquier persona que tiene un problema con la justicia, va a declarar y se marcha hasta que llegue el momento de tomar las decisiones que hay que tomar. Es que cada cosa a su momento. Lo que pasa es que los españoles estamos acostumbrados a que aquí se echa mano de la prisión provisional con una facilidad pasmosa. Demasiado. Demasiado. A veces demasiado. Y lo hemos criticado aquí. Y entonces, ¿qué ocurre? Que con este señor, pues la ley se está aplicando ahora correctamente. No hay que acordar la prisión provisional porque no es peligroso, para empezar. No es un señor que asesine, que mate, que viole. No. Segundo, no es un señor que se vaya a fugar y a esconder en las catacumbas del crimen. Es decir, no es un jefe de la mafia. Este señor es presidente de una comunidad autónoma que ha cometido un delito de sedición y algún día se sentará en el banquillo y será juzgado por eso. Y punto, y no hay más historia. El problema va a ser cuando se materialice la declaración de independencia, si es que se hace, que yo creo que no. Es decir, se declarará pero no se materializará, porque conforme se van acercando al precipicio, la marcha es más lenta. Claro, pero en de todas formas, por mi parte, tenemos que ir concluyendo ya, Alfonso también. Vamos a ver, Adolfo, si mañana se diera esa declaración de independencia, ¿qué debería hacer el gobierno a renglón seguido? Esperar a que no la materialicen. O sea, ¿no tomar ninguna decisión? No, sencillamente invalidarla jurídicamente. Como es una eso no vale para nada, claro, eso está y no existe. Y ya está, papel mojado. Como no existe la ley de transitoriedad. Es decir, no existe. Sencillamente eso no existe en el ordenamiento jurídico nacional. No
no existe, ni nacional, ni local, ni autonómico, hasta ni que no se europeo. tome alguna decisión relacionada con la Una declaración. decisión no se materialice mediante el ejercicio de la soberanía a través del empleo de la fuerza legal o física. Es decir, es que esa es la cuestión. La cuestión es que la ley... Sí, pero paralelamente se puede estar aprobando, hay decretos, se pueden estar aprobando leyes relacionadas con todo esto que van formando eso que decía antes Verónica, el llamado proceso constituyente. Sí. Y mientras tanto... Pero un decreto y la ley no se convierte en un cambio de la materialidad de la vida real si ese decreto no se aplica. El problema está en que la única manera de aplicar esto es vaciando los tribunales catalanes. Por ejemplo, yo tengo un juicio en abril del año que viene, que es un delito contra la hacienda pública española. ¿Qué ocurre cuando yo vaya allí como letrado? Pregunto si el tribunal al que tengo delante es un tribunal español, es de la República Catalana Nueva, si esos jueces pertenecen a la carrera judicial o no, si las leyes procesales por las que nos vamos a regir en este juicio es la ley procesal española o la nueva catalana, y con qué garantía y por qué un juez catalán del Poder Judicial catalán juzga a un señor que no ha pagado impuestos a la hacienda española. O, por ejemplo, tú imagínate, Adolfo, habría una razón también en el momento que se le obligara, por ejemplo, a las empresas que queden a que paguen solo a la hacienda tributaria catalana. Ahí ya habría efectivamente razón para decir que están ya aplicando o materializando la independencia. Claro, es que la materialización les va a obligar a tomar decisiones. A transitar por comportamientos criminales muy variados. Muy variados. Brevemente, Alfonso, que tenemos que irnos a... Yo comparto el análisis que ha hecho el señor Prego y también incluso su optimismo o su tranquilidad, ¿no? El último que acaba de hacer, digamos, el último punto y el último subrayado es lo que ha dicho Mariano Rajoy. Va a ser su procedimiento. Si no se materializa esa declaración de forma fáctica a nivel económico, a nivel jurídico, pues yo realmente de momento me voy a quedar quieto. Pero a mí me parece que estamos en un riesgo, y el riesgo es pensar que todo el camino andado hasta ahora, en el cual los nacionalistas independentistas han cumplido a rajatabla sus planes, mañana van a empezar a descafeinarlos, pero sea un camino sobre el cual se pueda extender una especie de impunidad o amnistía. Lo digo porque se puede producir la impresión, el señor Trapero sí que es verdad que ha sido llamado por los tribunales, pero se puede producir la impresión de que aquí solo ha habido un problema de seguridad y de orden público, y que los Mossos no han respondido, que encima la Policía Nacional se ha podido exceder. ¿Y qué pasa con las actuaciones políticas que significan también delitos? Porque hay ya un movimiento, como usted sabe a la perfección, el movimiento de las camisetas blancas, que están diciendo, hablemos, pero hagamos borrón y cuenta nueva de lo que han hecho Puigdemont y compañía. Una precisión muy rápida. Es que la sedición no es un delito contra la Constitución, sino contra el orden público. Mientras que la rebelión es un delito contra la Constitución. Esa es la diferencia. Es decir, lo que se ha cometido hasta ahora es un problema de algarada callejera de orden público. Y aparcado ese tema, ahora lo que se aproxima por el horizonte es un delito de rebelión contra la Constitución. Y eso ya son palabras mayores y escritas con mayúsculas. Y eso es otro tema, porque su materialización produce un abanico gigantesco de delitos, de atentados, lesiones, coacciones, en fin. Pero no creo que eso se vaya a producir. No, yo creo que no se van a atrever. Bueno, pues Adolfo Prego, ha sido un placer como siempre. Muchísimas gracias. El placer es mío. Muchas gracias. Gracias, Adolfo Prego. Encantado. Voy a saludar al doctor Pedro Tocabén, de Laboratorios Santa Forma. Bueno, son las 12 menos 10 minutos. Enseguida saludo al economista Gonzalo Bernardos, que lo tenemos en Barcelona, porque sigue el goteo de empresas que anuncian que se marchan de Barcelona, de Cataluña, por inseguridad jurídica, ante la inestabilidad que todo esto está generando, y se marchan y pasan sus sedes, trasladan sus sedes sociales a otras partes de España, especialmente a Madrid, pero también a Valencia, también a Alicante, también a Palma de Mallorca, incluso a Pontevedra. Hoy una constructora ha trasladado a Santiago de Compostela, ha trasladado su sede social a Santiago. Las últimas así notables que han dado el paso, pues les puedo contar: la inmobiliaria Colonial a Madrid, MRV, que es una empresa de mensajerías importante, a Valencia, Adeslas y Abertis también han trasladado sus sedes a Madrid. Planeta, la editorial Planeta ya ha anunciado que si hay declaración mañana mismo también se traslada a Madrid, etcétera, etcétera. Gonzalo Bernardos, buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver, ¿qué consecuencias está teniendo ya todo esto para la economía de Cataluña? Mire, hay dos perspectivas. Yo diría que la perspectiva del sentido común y la económica es desastrosas. Va a quedar Cataluña hecho un erial. No sé qué empresas van a quedar aquí. La segunda, lo que dicen los independentistas, no pasa nada.
Solo se trasladan las sedes. Hay que recordar que si se traslada la sede social y que normalmente implica el traslado también de la sede fiscal, no se recaudan impuestos. Y no se recaudan impuestos, la Generalitat tendrá menos dinero para gastar, el superávit fiscal catalán desaparecerá y por lo tanto menos prestaciones recibirán los ciudadanos. A mí me preocupa mucho el futuro que pueden tener en Cataluña mis hijos y de la mayoría de los de mi generación, porque realmente no va a ser el mismo que nosotros tuvimos hace 30 años. Claro, y estas empresas, claro, una vez que trasladan su sede fuera de Barcelona, allí donde se instalan, tienen que pagar impuestos municipales, tienen que pagar impuestos autonómicos de las comunidades donde se ubican, e incluso el impuesto de actividades económicas. Todo eso lo pierde Cataluña y lo pierde Barcelona especialmente. Y tanto, aquí principalmente hay tres impuestos. El impuesto de sociedades es un impuesto estatal, pero luego se reparte entre las diversas autonomías en función de lo que las empresas han cotizado este impuesto. Por lo tanto, si aquí hay traslado efectivo de la sede fiscal, nos vamos a ver pues con una disminución importante. ¿Cuánto puede ser más o menos este impuesto? No lo he visto desagregado, pero haciendo unos cálculos fáciles, que son que en España el impuesto de sociedades el año pasado fueron 21.000 millones, a Cataluña puede estar entre 5.000 y 5.500 millones. Coja el impuesto sobre bienes inmuebles, coja el impuesto de transmisiones patrimoniales, coja el impuesto de actos jurídicos documentados. Es dinero, pero sobre todo lo más preocupante es que normalmente donde están los directivos quiere que esté la plantilla y progresivamente, poco a poco, es posible que se vaya trasladando plantilla. Porque, por ejemplo, imagínese usted una Cataluña que tiene aranceles, restricciones al comercio y una empresa como SEAT, que la mayor parte de su mercado la tiene fuera de España. ¿Qué va a hacer? ¿Va a soportar esa disminución de competitividad? Cuando toque darle el nuevo modelo de coche, le dirán no, mira, es que Bratislava es más competitiva, mira, es que Wolfsburg es más competitiva. Y espero y deseo que así no sea, la fábrica de Martorell irá languideciendo. Fíjese, profesor Bernardos, el delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, concejal de este Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, creo que es economista, ha dicho hoy que esto de que las empresas estén marchando de Cataluña es tristísimo porque todo esto es meramente publicitario y es una argucia política, o sea, restándole importancia. Diciendo que, en fin, al fin y al cabo, bueno, pues se van, pero tampoco pierde nada Cataluña. Y esto, pues, no es más que, desde el punto de vista político, una argucia para justificar que, en fin, que no se hable, etcétera, lo de siempre, ¿no? Esto de verdad no es insultante, teniendo en cuenta que es economista este señor. Bueno, mire, de economistas hay de todos los lados, ¿de acuerdo? Y nuestra profesión, como muchas, pues la ideología importa mucho y los intereses también. Economistas independientes como yo, que prácticamente no trabajo para la administración pública, hay muy pocos. Mire, yo me acuerdo de en el año 93, cuando se cerró la fábrica de SEAT en la Zona Franca, y se cerró porque había crisis en Europa e iba mal. En Wolfsburg, la central de la Volkswagen, lo que hicieron es los trabajadores, en lugar de trabajar 5 días, trabajaron 4. Y cobraron un poquito menos, pero que les salió rentable. Aquí no, aquí se despidió a un montón de empleados. Entonces, todos los países, todas las ciudades, desean tener sedes empresariales de las grandes empresas, porque pueden coger e influir sobre ellas. Imagínese, ya le digo, Cataluña, la Fundación La Caixa, que me parece que se ha trasladado a Palma de Mallorca. Es la primera fundación de Europa y la tercera del mundo. Imagínense lo que perdemos. Pues bueno, mire, para personas independentistas hay los pragmáticos y, como todo en la vida, aquellos que han dejado el catolicismo, habrán dejado otras religiones y han adoptado la religión, la independencia. Y cualquier cosa que pase, no pasará nada. Mire, aquí tenemos a Junqueras, que va lanzando una trola detrás de otra, y mire que lleva años, y la penúltima trola es: las empresas no se van de Cataluña, ya ve, y 2, el proceso no perjudica la independencia. Bueno, pues entonces yo le diría que lo beneficia no lo veo por ningún lado, y que cuando las empresas se van, la suban en bolsa, y cuando se quedan, bajan en bolsa. Creo que lo dice todo respecto al pensamiento de los inversores internacionales.
Fíjese que el señor Mas, Artur Mas, también decía hace no mucho tiempo, cuando era todavía presidente de la Generalitat, esto que usted recuerda de Junqueras, decía, no se va a ir ni una sola empresa. Vamos a recordarlo. Tanta por, i resulta que al final ens acaben dient que fins i tot els bancs marxaran. Carme, tranquil·la, no en marxarà cap. M'enteneu? No en marxarà cap. Sabeu per què? Perquè Catalunya representa el 20% del mercat espanyol, la primera economia exportadora, la primera destinació turística de turisme estranger, un dels grans pols d'inversió estrangera en aquí. Clar que no marxaran. Clar que no marxaran. Es quedaran. Ho fan per interessos. Vaya visionario, don Artur Mas, ¿verdad, profesor Bernardos? Fíjese lo que decía. No se marcharán allí. Es que ustedes no lo entienden. Cataluña es el mejor país de la galaxia, el más importante. Y por lo tanto, ¿qué quiere decir y quiero estar en la zona euro? Pues por supuesto, que de alguna manera ahora me pondré en la EFTA, ya que igual en la zona euro ahora ya dicen que no, y que realmente tendré libre comercio, pues por supuesto. El ejemplo tan claro que decían es que no pueden prescindir nosotros en la zona euro, en la Unión Europea, somos aportadores netos. La verdad, mire, los argumentos que ha dado el independentismo, y ahora hablando en serio, no con ironía como he hablado antes, son de verdad, para aquel que lo quiera ver, lo quiera documentarse y estudiar un poco, convencen muy poco. Porque yo entiendo a aquellos que tengan un corazón y su corazón sea independentista, y los entiendo, pero que sepan que la independencia tiene un problema económico muy importante y estarán sacrificando lo que es unas emociones muy fuertes favorables a ellos contra un perjuicio económico. En mi caso, yo no soy nacionalista, ni europeo, ni español, ni catalán. La bandera me importa muy poco, los símbolos cero. Y persigo una cosa muy sencilla, vivir bien. Y me gustaría estar en un entorno que fuera favorable a los negocios, que fuera favorable a la actividad económica y que la gente pudiera vivir bien. Porque recordemos que en España se ha pasado muy mal y ha costado mucho estar donde estamos. Ha habido muchísimos sacrificios. Y a mí, como catalán y persona que quiera en Cataluña, el hecho de que los 5, 10 próximos años, si todo sale bien, las vamos a pasar peor de lo que lo pasaríamos, me indigna francamente. Porque, fíjese usted, nosotros un día de septiembre decidimos liquidar la Constitución y otro día decidimos poner otra con una mayoría parlamentaria que no sirve ni para modificar el estatuto ni para muchísimas cosas. Entonces, cuando las empresas piden dos cosas, estabilidad política, aquí hay de todo menos estabilidad política, y seguridad jurídica, yo no la veo por ningún lado, más que le diría que esto es el Far West, el lejano oeste de los peores años. ¿Qué podemos esperar? ¿Quién va a venir aquí? ¿Quién va a coger y se va a arriesgar? Y esto me duele profundamente, y también se lo digo muy sinceramente, me irrita muchísimo. Una cosa más, profesor Bernardos, antes de despedirle, ¿cree que los empresarios tienen que haber reaccionado antes? Ayer lo decía el señor Borrell, ¿no?, al cierre de la manifestación multitudinaria de Barcelona. Tenían que haber dicho y hecho lo que han dicho y hecho ahora estos días, ¿no?, mucho antes, quizá para haber impresionado de una forma mucho más contundente y haber llevado ese realismo a los señores de la Generalitat, ¿no?, que apuestan por esta independencia. Mire, por supuestísimo, pero le voy a explicar qué pasa aquí. Aquí está todo el mundo subvencionado. Tiene una subvención por aquí, una subvención para allá, y no quiero quedar mal con la Generalitat, no quiero quedar mal con los posibles independentistas, y por lo tanto me pongo de perfil. Ni siquiera, como hacen otras veces, han contratado una empresa de comunicación que difunda los problemas que podían tener ellos. Se han puesto de perfil confiando en que Mas era un independentista táctico. Todo el mundo sabe en Cataluña que él cogió y en 2012 adelantó las elecciones y se convirtió en independentista para intentar conseguir mayoría absoluta y meter unos recortes impresionantes, porque no encontrará en España nadie más de derechas que Artur Mas, y confiaban en que esto sería una manera de presionar al gobierno para conseguir más competencias y que el gobierno en un momento cedería. Entonces, en un determinado momento, Mas cogió una persona que
que pactara con ella que a los 6 meses él volvía. Y el que consintió fue Puigdemont. Y Puigdemont, la ilusión de su vida es la independencia de Cataluña. Él, en su pueblo Amer, ya se considera independiente de hace muchos años. Y por lo tanto, si no pasa nada, de alguna manera, como una performance mañana, o de verdad, va a declarar la independencia. Y los empresarios les ha costado una barbaridad enterarse de esto. Mire, en España, pero sobre todo en Cataluña, también ser empresario no significa vivir del BOE o del diario oficial de la Generalitat, sino significa hacer las cosas por sí mismos. Y en este país, desgraciadamente, cada vez hay menos de los que hacen las cosas por sí mismos y se ganan la vida por sí mismos, y cada vez más de los que dependen de los diarios oficiales, ya sea del Estado o de la Generalitat. Y en ese sentido, sobre todo y por encima de todo, no he de ponerme mal con el poder político y he de hacerle la pelota todo lo que sea necesario y más. Y ahora, como usted puede ver, corriendo, diciéndole al gobierno que haga una norma para que se puedan marchar express, porque les sorprende lo de la declaración unilateral de la independencia. Permítame, yo la sorpresa no la veo por ningún lado. Era lo previsto y, como ustedes muy bien han dicho antes, están siguiendo el libro de ruta. A mí lo que me preocupa es que no sé qué libro de ruta tiene Mariano Rajoy, porque permítame que le diga, podía hacer muchas cosas el 1 de octubre, pero hizo la peor de todas. Profesor Gonzalo Bernardos, ha sido un placer. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias. Igualmente. Hasta una próxima ocasión. Volvemos enseguida. Hasta ahora. Enseguida repasamos las portadas, pero antes vamos con una encuesta que ha publicado ayer lunes ABC sobre intención de voto. La primera que se hace coincidiendo con esta crisis del separatismo catalán, que ha provocado el separatismo catalán, y después de esa consulta ilegal del día 1 de octubre, con resultados bastante interesantes. Susana Ollero, cuéntanos. Pues sí, Antonio, vamos a ver esos resultados de esta encuesta de ABC. Y como pueden ver, Ciudadanos es el único partido que gana escaños, que suma votos. Para empezar, sumaría, como pueden ver aquí, 17 escaños y pasaría de 41 a 58 escaños. Pero este resultado tiene una consecuencia directa, y es que pasaría a ocupar la tercera posición por delante de Podemos, que se queda en el cuarto puesto. Y como pueden ver, todo el resto de partidos también pierden escaños. El PP se dejaría en el camino 6, el PSOE se deja en el camino hasta 8 y Podemos pierde 2 escaños. Pero a la vista de estos resultados, si tuviéramos que hacer cálculos sobre una nueva composición de gobierno, la bajada del Partido Popular se compensaría con la escalada de Albert Rivera. Hemos hecho una suma muy sencilla. Aquí la tienen. Hemos sumado los 58 escaños de Ciudadanos a los 125 del Partido Popular y harían un total de 183 escaños en el Congreso de celebrarse unas elecciones generales en estos momentos, muy por encima de los 176 que marcan la mayoría absoluta. Es decir, si hubiera elecciones en estos momentos, el gobierno ya no dependería de los nacionalistas vascos ni de Coalición Canaria para aprobar los presupuestos, ni necesitaría incluso la abstención del PSOE para lograr una investidura. Antonio. Bueno, vamos a ver, voy a preguntarle, gracias Susana, voy a preguntarle a Narciso Michavila, que es el autor, a través de GAT3, su empresa demoscópica, de esta encuesta que ha publicado ABC. Narciso, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, significa lisa y llanamente que efectivamente habría una mayoría de Ciudadanos más el PP o del PP más Ciudadanos, a pesar de que el Partido Popular sale perjudicado, sale castigado por esta crisis del independentismo, ¿no? Sí, ha sido la semana más convulsa que hemos tenido en términos demoscópicos desde muchísimos años. El campo es desde el lunes hasta el viernes. Hemos ido notando muchísimos cambios de voto y de sensaciones también. Hay que tener en cuenta, Antonio, que la mitad de la muestra de más de 1.200 entrevistas está hecha en Cataluña para testar también el pulso de la sociedad catalana. Y hemos visto cómo a lo largo de la semana iba aumentando la preocupación en el tema económico hasta dispararse el viernes, una vez que supieron los catalanes que las principales empresas de su
su región, de Barcelona, van a abandonar Barcelona precisamente, ¿no? En términos de voto, efectivamente, lo que notamos es que los tres de los 4 principales partidos sufren cierto desgaste, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista y también Podemos. Y, sin embargo, quien experimenta la subida es Ciudadanos, que superaría en votos y en escaños a Podemos, siendo la tercera fuerza. Sumaría en estos momentos, si hubiera elecciones generales, sumaría mayoría absoluta a Partido Popular y Ciudadanos. Bueno, ¿qué castigan los electores o los encuestados de esas 3 fuerzas políticas en su posición en este conflicto? ¿Qué castigan del PP y del Gobierno, por tanto? ¿Qué castigan del PSOE? ¿Y qué castigan de Podemos para haber restado apoyos electorales según la encuesta? Bien, los 2 partidos de la izquierda estarían en mínimos históricos porque los 2 sufren cierto desgaste, cosa que no suele pasar. Es decir, cuando uno de los 2 partidos de la izquierda baja es porque el otro sube. Sin embargo, en estos momentos, como el eje izquierda-derecha ha sido sustituido por el eje identitario de nacionalismo excluyente independentista y luego nacionalismo español, pues ha habido en el conjunto de España un cierre de filas hacia aquellos partidos, tanto el Partido Popular, que sería el más votado, como sobre todo Ciudadanos, que es el que experimenta mayor subida. No es un efecto que en sociología llamamos rally round the flag, es decir, un cierre de filas en torno al gobierno de apoyo al ver que precisamente el gobierno o el Estado español está amenazado en estos momentos, ¿no? Ya, pero, por ejemplo, también sale perjudicado el Partido Popular. Y el Partido Popular bajaría de 137 a 125 según la encuesta. O sea que tampoco se valora positivamente la gestión del Gobierno. ¿Y del PP? Sí, yo sostengo que va a depender muchísimo, como pasa de todo en política, y no ha habido un reto mayor que haya tenido ningún presidente del gobierno desde el inicio de la democracia, prácticamente ni siquiera el golpe de Estado de Tejero. Va a depender muchísimo de cómo vaya evolucionando todo el conflicto, precisamente, ¿no? En estos momentos, el elector del Partido Popular, hay un cierto cierre de filas en torno a la acción del gobierno, pero sufre un cierto desgaste de votante popular que se traslada hacia Ciudadanos, que lo que está pidiéndole al gobierno es mayor mano dura. Pero va a depender... Narciso, eso es lo que... Por eso sale premiado Ciudadanos, la mano dura que está exigiendo Rivera. Claro, es que le aupa hasta la tercera posición y 58 escaños, sino según la encuesta. Así es, a Rivera. Así es. Nosotros, de hecho, en GAT3 nunca, ni siquiera en los momentos que otros institutos le daban muy alto, le estaban dando tan alto. Me consta además que, bueno, como nos ha ido pasando siempre, hemos ido marcando tendencia. Cuando se vayan publicando resultados de otros institutos, seguramente detectarán una bajada de Podemos, porque precisamente de Podemos lo que se está pidiendo su electorado es que defienda la igualdad de todos los españoles, no que haya ahí tibieza. Y, sin embargo, en el caso de Ciudadanos, pues se está valorando esa petición, ¿no?, de aplicación de la ley. Y también se le está premiando su lealtad a la posición del gobierno. Y a la par, que Ciudadanos tiene la ventaja de no estar en el gobierno y, por lo tanto, no sufrir desgaste de las posibles medidas que está aplicando ahora mismo el gobierno de Rajoy, ¿no? Bueno, Narciso Michavila, vamos a dejarlo ahí y estaremos atentos a la próxima. La próxima será más interesante, en función de cómo evolucionan las cosas a partir de mañana. Digo, la próxima encuesta. Gracias y buenas noches, Narciso. Así es, y buenas noches. Adiós. Bueno, portadas. ABC, en portada, El Día de la Verdad. Ha titulado ABC su portada con una fotografía de Puigdemont bastante abrumado, o aparentemente abrumado, ya lo ven ustedes, resoplando. Puigdemont está atrapado entre sus socios que le presionan en la calle y la justicia, que puede suspenderle de sus cargos si declara hoy la independencia. Y habla de Òmnium. Òmnium y ANC, como saben ustedes, son los brazos ejecutores de la política de la Generalitat en la calle, si me permite la expresión, o la prolongación de esas políticas, pero para llevarlas a la calle. Dice que Òmnium ha recibido 20 millones en ayudas para la secesión durante estos años. La Generalitat ocultó subvenciones a los líderes callejeros del secesionismo, camuflándolas como estudios y donaciones. Claro, los resultados son los que son. Ahí los veis, los dos siendo los dos dirigentes que mueven la calle. Ha habido un proceso, el de Òmnium y el de ANC, el de la ha habido un proceso inteligente, o en todo caso que les ha salido bien a los líderes de este movimiento, que ha terminado con el acto ilegal de momento del 1 de octubre, que es producir la sensación de que ellos no están pilotando nada de
desde arriba, que no es una decisión la de la independencia que imponen las élites, sino que viene cuajada desde abajo, desde la calle, que es un fermento, algo que es imparable, etcétera. Claro, ese fermento es que ha estado regado generosamente con esos millones de los que estamos hablando, y además muchos de ellos, en efecto, como está apuntando el diario ABC, haciendo trampas contables, trampas presupuestarias y trampas que no le han sido capaces de explicar ni siquiera al propio Ministerio de Hacienda. Luego recortan en sanidad, es curioso. Habrá que ver si son legales, claro, porque si han sido disfrazadas esas ayudas de 20 millones de otra euros, cosa, es un pastón. Y la ANC habrá recibido otros tantos, ¿eh? Claro. Sí. Verónica, Bueno, ANC, la Asamblea Nacional Catalana también habrá recibido otros decenas de millones de euros. Básicamente, para movilizar a tantísima gente en la calle hace falta recursos, hace falta dinero. Y aquí me gustaría que estuviera nuestro invitado de antes cuando decía no, la independencia no se ejecuta si efectivamente no se está gobernando sobre la soberanía, pero aquí tenemos un desvío de fondos clarísimo que la Generalitat ha desviado y no está sirviendo para hacer servicios públicos, colegios, hospitales, que Cataluña ha sido muy recortada, como ha dicho el economista, el profesor Bernardo hace un momento. Mientras se dedicaban estos recursos a este plan soberanista. Luego está el papel de los Mossos y de su mayor trapero, que es objeto de atención en varias portadas. Dice, bueno, yo creo en todas, dice ABC en su segunda portada: el mayor de los Mossos, trapero, ejecutó el plan soberanista a las órdenes, fíjense ustedes, a las órdenes de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium, ya no del gobierno de la Generalitat, no, ni del consejero de Interior, no. Plan soberanista ordenado por ANC y ONU. Eso es lo que Trapero ejecuta. La Policía Judicial concluye que la inacción o pasividad del 1 de octubre por parte de los Mossos no fue arbitraria. O sea, que fue totalmente voluntaria y pensada, reflexionada. La investigación dice que el Gobierno ideó un plan para generar conflicto y propiciar la secesión. La fuga de empresas, según dice ABC también, restaría más de 1.800 millones de euros a la hacienda pública catalana. Eso es lo que restaría en las empresas que se están saliendo ahora mismo. Y empresas, solo una compañía del IBEX 35 decide continuar en Cataluña, Grifols. Esta empresa de hemoderivados, que por cierto... de momento. De momento, bueno, pero esta está además en Irlanda. Pero esta además está liderada por un señor que siempre ha sido muy separatista, ¿no? Es curioso que se ha ido la empresa hasta del hermano del líder de Òmnium a Madrid. Sí, por eso. Pero es que es toda una hipocresía. Mira, El Mundo también sobre este asunto, dice El Mundo, el informe de la Guardia Civil sobre el referéndum ilegal. Los jefes de los Mossos, el mayor trapero entre otros, están involucrados en el proceso. Eso es lo que dice el informe que ha elaborado la Guardia Civil y entregado a la Audiencia Nacional. El atestado entregado a la Audiencia Nacional concluye que el mayor trapero dio apoyo a los detenidos por preparar el 1 de octubre. Los agentes de la Policía Autonómica entorpecieron las investigaciones de la Guardia Civil a los miembros del Govern. El número 2 de Junqueras tenía en su casa el plan estratégico: generar conflicto y desconexión forzosa. O sea, llevar el conflicto a la calle para arrear. La foto de portada, ya ven ustedes, la Policía Nacional ya está vigilando el perímetro de seguridad del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, del Palacio de Justicia de Barcelona, porque jueces y fiscales han dicho que no se fían de los Mossos. La deslealtad manifiesta de los Mossos ha sido evidente el 1 de octubre y temen que, claro, estar vigilados por ellos es que se les pueda colar cualquiera que pase por ahí. Y han pedido a la Policía Nacional que sea la que vigile el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sobre todo con los precedentes que hay, porque a mí me parece que se está acreditando ya, al margen de opiniones y de análisis, con esas investigaciones, se está acreditando que cuando ha habido un proyecto político que pasaba por imponer un pensamiento único, las fuerzas de seguridad dejan de operar como tales y se ponen al frente de ese proyecto político. Y 3/4 partes se podría decir con lo que está haciendo en las últimas horas, por no decir semanas, la televisión pública catalana. Si está dando información, oponiéndose también al servicio de ese proyecto político. Que yo antes le he preguntado a Adolfo Prego por lo que pasó el otro día con Trapero, que fue la Audiencia Nacional y se fue, parece que no pasaba nada, pero ahí tenemos la respuesta de lo que está pasando, que la investigación ha avanzado mucho y que en la siguiente visita va a tener muchas consecuencias. Desde el punto de vista legal, sí. Con todas esas pruebas acumuladas. Creer que este proceso secesionista sale de la cabeza el número 2 de Junqueras es faltar a la verdad. Yo creo que es un cabeza de turco. Aquí los líderes... Eso es lo que no. Y Junqueras. Habla, dentro de esa investigación, lo que dicen es que en su casa
el número de Junqueras tenía un plan estratégico. No es que haya salido eso, sino que él guardaba ese plan. No es que él lo haya hecho, no. Es que formaba parte Está detenido, ¿por qué los líderes de este proceso no lo están? Es lo que pregunto. Bueno, eso es lo que han encontrado en la casa del número 2. Si registraran la de Junqueras, pues fíjate. Y luego hay órdenes que han sido, obviamente hay órdenes que han sido, como se ha dicho aquí en este programa en los últimos días, que han sido verbales. Nadie ha dejado determinado papel por más titulares. Que sabía que llevaban implícitos Más delitos. titulares, la Asamblea Nacional Catalana cercará el Parlamento para blindar el golpe separatista, dice también El Mundo. Convoca una marcha con el lema "O la República", y advierte al presidente que la credibilidad y la dignidad aconsejan declarar hoy la independencia. O sea que la ANC como la CUP están presionando a Puigdemont para que declare la independencia. Y sobre el tema de la salida de las empresas, empresarios soberanistas amenazan ya con abandonar también Cataluña. Y se refiere a este de Grifols, que es verdad que es el único que queda, pero ya ha dicho que si hay independencia se marcha. Y los dueños de Colacao, Nocilla, OK, etcétera, etcétera, Idilia Foods, fabricantes de Colacao y Nocilla, que también van a dejar la región si se proclama la independencia. Estos ya sí han sido más elocuentes, tanto los de Colacao y Nocilla, más o menos han dicho que se van ya. Mientras que la inmobiliaria Colonial, la empresa de mensajería MRV, Adeslas, las de seguros y Abertis, ya han trasladado sus sedes sociales fuera. Planeta lo hará si se mantiene la inseguridad, y la patronal catalana avisa a Puigdemont de que se dirige a la insolvencia económica. Ojo, si él sigue andando en esa dirección, llevará a Cataluña a la insolvencia total. Me hubiera gustado preguntarle al amigo Bernardo, al profesor Bernardo, si ya estamos en ese estadio, probablemente de insolvencia, ¿no? La razón ante el desafío al Estado, dice La Razón: Puigdemont podrá ser detenido por sedición si declara la independencia hoy. Rajoy tomará medidas aunque esa declaración de independencia del Parlamento sea en diferido. Según La Razón, habrá medida, el gobierno tomará medidas aunque diga que esto va a largo plazo. El soberanismo se debate entre una declaración simbólica o irreversible mientras la Asamblea Nacional presiona en la calle, y la Fiscalía presentaría una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que podría acarrear prisión inmediata por la gravedad del delito contra aquellos a los que se le presenta esa querella. La policía ya custodia el Palacio de Justicia de Barcelona. Ahí ven ustedes los coches de la Policía Nacional relevando a los Mossos, después de que jueces y fiscales hayan dicho que no se fían de la Policía Autonómica. Y Trapero actuó como brazo ejecutor del plan de la Generalitat. El Grupo Planeta trasladará su sede social a Madrid si hay declaración de independencia, dice también La Razón. El País, jornada decisiva en el desafío independentista en Cataluña. El separatismo llama a tomar la calle para imponer su república. Ese es el titular destacado del País. Puigdemont habla hoy sin precisar si va a declarar la independencia y cómo. El gobierno insiste en que hará uso de todos los recursos para impedirlo, y el gobierno estudia diversas fórmulas para burlar la posible respuesta de la ley. Y sigue la fuga de empresas y se acentúa la caída del turismo por el conflicto. También destaca El País ese documento de la Generalitat que revela un plan para desestabilizar el Estado y proclamar la independencia. Ese que se ha encontrado en la casa del número 2 de Junqueras. Y bueno, como ven ustedes, la foto de portada de las policías nacionales que están ya vigilando la sede del Palacio de Justicia de Barcelona. La página web de la COPE: la ruta para la independencia de Puigdemont, generar conflicto y forzar al gobierno a negociar. Eso es lo que se pretende. Y Yarramendi, que le da la victoria a España en el último partido de clasificación para el Mundial de Rusia. España ya estaba clasificada, pero Yarramendi ha marcado el gol de hoy. Sí. La Vanguardia habla del clamor para frenar la DUI, la declaración de independencia. Ese es el titular de portada de La Vanguardia: clamor para frenarla. Partidos, patronales y sociedad civil exhortan a Puigdemont a que no declare hoy la independencia. Ven ustedes que los dos periódicos más importantes de Barcelona están en contra de esa declaración. Tanto La Vanguardia como el periódico de Cataluña. El consejero de Interior ya ha dicho tiempo, lo siento, que de verdad, espera una oferta a las 5 de la tarde mañana. Lo siento, no tenemos tiempo. La situación. Colau pide al presidente que evite la vía unilateral y Sánchez respaldará las decisiones de Rajoy, y maniobras dentro del propio soberanismo intentan parar una decisión que aboca a un abismo. Y también destaca, por cierto, La Vanguardia, el parón que está acusando ya a Barcelona en su economía. Diferentes sectores comunican al ayuntamiento una pérdida de ingresos del 30% por culpa de esta crisis, y lo que va a seguir a partir de ahora. Fíjense, 30% de caída en la economía de Barcelona. Y las grandes empresas que siguen aprobando traslados de sede social. Fomento del Trabajo
asegura que cientos de pymes se están cambiando de domicilio y que la inversión está hundiéndose. Fíjense las consecuencias de que está teniendo ya todo esto. Expansión. La gran huida es el titular destacado de Expansión. El desafío secesionista. Se intensifica la desbandada de empresas de Cataluña. Ya ven ustedes la lista que no para de crecer. La pueden ver ustedes en Expansión. El Economista, la hostelería se hunde el 30% en Barcelona por el Procés. El secesionismo golpea un sector dañado por los atentados y la turismofobia. Y 5 días, la ruina de Cataluña. El secesionismo se dispone a declarar la República y tomar la calle, mientras las cuentas, o sea, la situación desde el punto de vista económico es inquietante y alarmante. Pues ya lo ven ustedes. Vamos a ver, vamos a cerrar el barómetro. Rápidamente, Paula Sánchez, venga. Nos vamos, cuando faltan exactamente unas 17 horas y media para que Carles Puigdemont comparezca, nos dicen ustedes, según los resultados de nuestro barómetro, que no se va a producir. 71,2% cree que mañana no va a llegar esa declaración de la independencia, frente a un 28,8%. Antonio, que han opinado que sí. Y en Detrás de la Verdad, ¿qué nos ha preparado hoy el equipo? Patricia Betancor, adelante, buenas noches. Buenas noches, Antonio. No culpable. Ese ha sido el veredicto por unanimidad en el doble crimen de Almonte. Francisco Medina, hasta ahora único acusado, pasa su primer fin de semana en casa de sus padres. La pregunta ahora es clara. ¿Cómo se le compensa los años que ha estado en prisión siendo inocente? Y otra cosa que tenemos que contar esta noche, un equipo de este programa reconstruye por primera vez los puntos clave de la desaparición de Manuela Chavero con su hermana Emilia. Nuestra compañera, Patricia, se ha desplazado hasta Monesterio y allí hemos podido ver de primera mano cómo se sucedieron los hechos. Así es. Bueno, pues estos y muchos más temas en unos momentos, porque ya saben que hay muchas formas de contar las cosas y la nuestra, como siempre, ir detrás de la verdad. Volvemos enseguida, Antonio. Enseguida damos paso, Ricardo Altable y Patricia Betancor. Yo me despido ya de Javier Negre. Buenas noches. Gracias, Javier. Adiós, Edurne Uriarte. Adiós, Verónica Fumanal. Creo que mañana nos veremos, ¿no? Algunos de vosotros veo, Alfonso Merlos. Sí. Buenas noches, Antonio. Probablemente arranquemos un poquito antes, el Cascabel, en función de las circunstancias y de lo que se esté viviendo en Barcelona, en ese Parlamento, en la sesión plenaria del Parlamento. Ahora les dejo con Detrás de la Verdad. Que pasen buena noche.